pero es perro porque uno lo puede entrenar, te viene a buscar, mueve la colita, esas cosas se parecen. Entonces, hay que dicen, bueno, Josefa interactuó con uno. Súper. Entonces, bueno, solo como introducción, el nombre científico es Mustela putorius furo. Eso quiere decir que es un ladrón hediondo come ratones. Eso significa ladrón porque se roban todas las cosas, hediondo porque ellos tienen un olor muy fuerte, que vamos a ver por qué, y come ratones porque lamentablemente, bueno, antes los domesticaron, ¿cierto? Para cazar ratones y cazar conejos, justamente. Suelen ser muy agresivos los hurones cuando no están castrados. Se dice que entre tres hurones podrían incluso atacar un toro y dejarlo inmovilizado. ¿Ya? Entonces son animales carnívoros del género Mustela. ¿Qué animal mustélido tenemos en Chile? Animal silvestre chileno. El chungungo. ¿El chungungo? Sí, Martina ahí decía chungungo, la otra persona no bien, bien, también dijo chungungo, sí, bien. Algún otro, el quique, muy bien, Camila dice el quique. En el sur, lamentablemente, mucha gente piensa que el quique es un hurón, entonces los adoptan y los tienen como mascota. Ya, pero el quique es un animal silvestre, justamente. Bien, esos son mustélidos chilenos. Bueno, se domesticaron hace más de 4.000 años desde el turón europeo, se domesticaron para la caza, como les decía, control de plagas y se usaban como regalo. Era un estatus de la realeza tener un hurón. Entonces la gente le regalaba hurones a la realeza porque como era un regalo muy bien valorado. Ya, ahí están las trampas para conejo, por ejemplo, en la que colocaban un hurón y por el otro lado ponían estos como rejas. Y aquí están estas pinturas que son bien famosas. La de abajo, por ejemplo, la pintura de Da Vinci, ¿cierto? De la dama con el, ¿cómo se llama? Con el armiño, ya que es un hurón también. Entonces, esos son de hace muchos años, donde se ve que estaba la reina Victoria, que estaba ahí con un hurón, por ejemplo, que la tenía de mascota. ¿Ya? Actualmente se utilizan en los bioterios para estudiar enfermedades respiratorias principalmente y también como mascota. En los bioterios, que ustedes saben que en las universidades tienen ciertos ratones, conejos, también tienen hurones, y lo utilizan, por ejemplo, para estudiar la vacuna de la influenza. Ahí les dejo una tabla, es igual se las dejé en el documento que les subí, donde ven como los datos promedio de los hurones. Ahí pueden ver que el promedio de vida es entre 5 a 8 años. Yo tengo un paciente que llegó a 9 años. Se dice entre 5 y a 8 porque a partir de los 5 empezaban a enfermarse. El peso promedio, temperatura, frecuencia respiratoria, cardíaca, ven que la cardíaca es muy alta, ¿ya? La glicemia son importantes recordar siempre y que hay diferentes tipos de colores. Acá pueden ver una fotito donde se ven los distintos tipos de colores. Entonces el albino, el clásico blanco, ¿cierto? Con ojos rojos, el sable es este que tiene esa mascarita, el sable negro un poco más oscuro, canela, el silver, donde hay uno panda, no está el panda en la foto. El mark white o strip white, ¿cómo se llama? Lo chistoso es que mucha gente los compra por el color que tiene. Es como, es que me gusta mucho este color, me gusta mucho su máscara, pero todos los años ellos cambian de color, ya se van cambiando con la pelecha, entonces puede ser que un año sea así sable y después ya de viejito termine siendo blanco. Así que bueno, la idea de la clase es que vamos a ver anatomía y fisiología, pero vamos a ver solamente las cosas que son diferentes al perro y gato, no vamos a ver la base, porque eso ya lo tienen ustedes de los otros ramos. Vamos a ver cómo se debería mantener un hurón en cautiverio y finalmente ver técnicas clínicas con las enfermedades más comunes. Dígame, Yeritza. Una consulta, no sé si será verdad o no, pero los hurones tengo entendido que también, no sé si esta especie en particular, pero hay unos que cambian el color del pelaje en invierno también, que en ciertas zonas nevadas se vuelve el pelaje blanco para mimetizarse. Pero acá como son domésticos, ellos no tienen como ese cambio de color por temporada, ¿ya? Pero, ¿cómo te quito la mano? Levanto a lower hand. No le pasa eso, pero sí cambia el tipo de pelaje. En el invierno el pelo es mucho más largo y es más grueso y se ven como esponjositos. Y en el verano, en cambio, el pelo es mucho más corto y delgado. Eso sí cambia por el verano e invierno, ¿ya? Pero el color no. Claro, O sea, como que el color va cambiando con los años simplemente y se van poniendo cada vez más blancos. Y a veces tienen la mascarilla y después en el año siguiente ya no la tienen. La tienen muy pálida y así. pero ¿Ya? para los salvajes sigue aplicando. Lo que pasa es que ya no existe el hurón salvaje. El ¿Ya no hurón se existen? domesticó a partir del turón, ¿ya? El turón es otra especie.
Entonces, Ah, ese ok. animal podría ocurrir, o en el bisón podría ocurrir eso. Pero el hurón doméstico no existe en vía silvestre, se muere por un hiperestrogenismo. Entonces, es un animal que ya está como muy seleccionado para su vida doméstica. ¿Ya? Ok. De hecho, el turón está extinto, lo están intentando como, están haciendo cosas genéticas para poder reproducir nuevamente el turón, es todo un tema actualmente. Bueno, entonces, vamos a hablar de sistema, o mi voz está pésima, perdón. Vamos a hablar de los sistemas con las particularidades anatómicas que tiene esta especie solamente, ¿sí? En el dermatológico, como les decía, hay una muda que es estacional, cuando cambiamos del frío al calor y del calor al frío. Entonces cambia el tipo de pelaje, que es lo que estábamos hablando, y también cambian los colores que tienen. La piel que tienen acá en el cuello y en el hombro es muy gruesa, está hecha para protegerse. La madre toma desde ahí a las crías para movilizarla, entonces ustedes van a tocar una gran capa de grasa acá en el cuello y eso es normal, no es que tenga un lipoma, no es que esté enfermo, es grasa simplemente, ¿ya? Es a propósito. Por eso que en estas especies podemos hacer el scruffing de manera segura, sin generarles dolor, pero por muy corto tiempo. Tienen las glándulas sebáceas en todo el cuerpo y eso hace que tengan un olor muy fuerte. Entonces, alguien que quiera tener un hurón por moda, pero que no sepa que huelen, en verdad hay mucha gente que no les gusta el olor al hurón. O sea, a mí me encanta, yo encuentro que huele rico, huele como, yo siento que huele como a, ay, como a caramelo. Pero hay gente que no le gusta, entonces, de hecho, tengo una hermana que no puede soportar venir a mi casa porque dice que está pasado hurón. Entonces, si no les gusta, en verdad no hay forma de quitar ese olor porque ese olor está hecho por estas glándulas sebáceas en todo el cuerpo. Hay gente que dice, lo voy a bañar. Y mientras más lo bañan, estas glándulas se vacían, entonces más olor emite el hurón, ¿ya? No tienen glándulas sudoríparas, entonces pueden morir de un shock térmico cuando supera la temperatura de 32 grados. Y acá en Santiago hace mucho calor, entonces sí o sí uno debería tener un hurón, por ejemplo, con un ventilador, con un aire acondicionado en la casa. Y tienen glándulas anales, igual que los perros, ¿cierto? Pero acá se operan todavía en algunos criaderos y se extirpan estas glándulas cuando no tienen ni siquiera 2 meses de vida. Entonces, ¿qué pasa? Eso está considerado maltrato en muchos países. De hecho, ahí les pongo como un póster de que se está intentando hacer internacionalmente que no a las extirpaciones de estas glándulas, porque los hurones se comunican a través del olor. Ellos se huelen esa zona y se identifican como de la misma especie. Cuando no tienen esas glándulas, ellos se huelen y no se logran identificar. Entonces, ¿qué pasa? El hurón chileno no le extirpan las glándulas. Acá los criadores en Chile están en contra de eso, entonces lo dejan con glándulas anales. En cambio, el hurón gringo, el hurón canadiense, el hurón español, viene sin glándulas anales. Y a veces los tutores tienen uno y después compran uno chileno. Y estos dos no se identifican entre sí porque no logran comunicarse. Y suelen llevarse muy mal y suelen atacarse porque no saben que son la misma especie. ¿Ya? Entonces, en general, la recomendación obviamente es no operarlo, pero van a tener un olor muy fuerte. O sea, suele, de verdad, es muy, muy fuerte y uno como tiene que vaciar esa glándula, también el olor es bastante fuerte, pero es algo que tiene. Es como una vez me tocó una tutora que quería que su gallina, o sea, su gallo, perdón, dejara de cantar. Y es como, bueno, o sea, es parte de la conducta de la especie. Si no, no tenga un gallo, nadie lo obliga. ¿Ya? En el músculo esquelético, ahí está la fórmula vertebral que se las dejo anotada y pueden ver, ¿cierto? Cómo es el cuerpo del hurón. Fíjense en el tórax, lo grande que es, el abdomen muy pequeño. Y las vértebras todas son súper flexibles, entonces el hurón se puede enrollar y se puede dar vueltas sobre su mismo eje y se puede aplastar. Donde quepa la cabeza, cabe el cuerpo del hurón. Entonces es muy peligroso porque la cantidad de hurones que se mete en la lavadora, en la secadora, en el refrigerador, se tiran por el balcón. Es súper grande porque son muy flexibles, son muy escurridizos. ¿Ya? Bueno, los machos tienen un hueso peniano que tiene esa forma de J, como pueden ver ahí. Eso nos facilita cuando tenemos que ponerle una sonda urinaria porque podemos apoyarnos en el hueso para poder poner la sonda. En los dientes son difiodontos, eso quiere decir, ¿cierto?, que ellos tienen dientes de leche y después los cambian por los dientes, o sea, de los deciduos pasan a los dientes permanentes, ¿verdad? Ahí está la fórmula decidua, que son 30 dientes y después pasan a 34 dientes. Aquí lo que me interesa es que vean el canino bastante grande. Después del canino, ¿cierto? Tenemos premolar, dos, tres, cuatro y un molar. Este grande que está ahí es el premolar número 4. Se conoce, aquí en inglés le dicen el carnassial, en español se conoce como la muela carnicera,
que es la que destripa, pero es un premolar. Ya en su formación dental es un premolar, que tiene más raíces que un premolar, entonces actúa como molar, pero es un premolar. Y no tienen primer premolar, parten del segundo, dos, tres y cuatro. Ya, entonces este es el cuarto premolar, no es la primera muela, porque si no, no calza cuando uno lo cuenta, ¿sí? Y este diente es el que más sarro acumula, que generalmente este diente después hay que operarlo, porque suele tener mucho tratamiento de conducto, mucha enfermedad periodontal en esta zona. Después, bueno, siguiendo con el tracto digestivo, tenemos que son carnívoros estrictos, son más estrictos que los gatos, no pueden digerir nada de fibra, no pueden digerir carbohidratos, no tienen ciego, ya no fermentan el alimento, el intestino es muy delgado y muy corto, ya el tránsito es de 3 a 4 horas, entonces se dice que el hurón duerme, se despierta, va al baño, come, duerme, se despierta, va al baño y come. Duermen alrededor de 18 horas al día, duermen mucho rato. ¿Ya? Bueno, no tienen ciego, el hígado es súper grande, ahí vamos a ver también la foto, y tienen un páncreas que tiene una forma de V, donde tienen dos ramas. Una rama está en el estómago, ¿cierto? Y la otra rama ya está en la parte del intestino. Es importante saber dónde va a estar cuando hagan una necropsia, cuando hagan una cirugía, porque el páncreas no se ve, está como casi del mismo color, entonces uno podría confundirlo con mesenterio. Entonces es importante saber dónde está y palparlo después. Cuando tengan la oportunidad de hacer alguna necropsia, toquenlo, que se siente. Acá el hígado, vean lo gigante que es, y ahí está el páncreas dibujado. ¿Qué sería ese órgano que está acá? ¿Ven que estoy marcándolo con el cursor? El vaso. Muy bien, Camil. Muy bien, el vaso. ¿Cómo sabemos que es el vaso? El lado izquierdo del cuerpo, ¿cierto? Dijimos que el páncreas tenía un lado que está acá en la parte izquierda, caudal al estómago, el estómago está justo aquí con el vaso, y la otra parte, en cambio, está en el lado derecho con el tubo. Acá nuevamente se ve el estómago, como les decía, una parte caudal al estómago y la otra ya con el duodeno. Y ahí está el hígado. ¿Sí? Ya. El sistema cardiovascular, la diferencia que tiene es que el corazón está muy caudal, entre la sexta y octava costilla. Entonces no van a ocultar a un hurón de la misma forma que ocultan a un perro. No van a encontrar el corazón ahí. Ahí le estamos haciendo una ecocardio a este huroncito. Entonces fíjense que los brazos están acá, entonces esto está mucho más caudal. Cuando hacemos una radiografía van a ver esto, de nuevo muy caudal, y que está unido ya por un depósito de grasa, por un ligamento cardiodiafragmático. Y eso es normal, nuevamente. No es que tenga una masa, no es que haya líquido, nada extraño. Es así su corazón. ¿Ya? El reproductivo, ahí ven esos bebés hermosos. No vamos a ver nunca esto, en verdad, porque el hurón llega a Chile por ley, se vende castrado. No hay ningún hurón entero, no puede haber hurones enteros de mascota, ¿sí? Pero igual es importante que sepan que el macho tiene próstata y no debería palparse. Si es que se palpa la próstata es porque está grande, es porque tiene una patología hormonal, entonces no debería tener la próstata palpable. La hembra obviamente tiene un útero, ovulación inducida, pero eso no lo vamos a ver porque la hembra ya va a estar castrada. Sí es importante recordar que son poliéstricos estacionales de días largos, entonces el fotoperiodo importa mucho. Si es poliéstrico estacional de días largos, ¿en qué época del año serían reproductivamente activos? En verano. ¿En qué estación? Bien, muy bien, Constanza, en el verano, justamente. Entonces, en el verano es cuando vamos a ver todas estas conductas hormonales que va a relacionarse con la enfermedad que estaba en el paper, que la vamos a hablar igual un poco ahora, no la vamos a ver en el invierno. Y por eso el fotoperiodo es importante, porque yo en la casa no tengo que tener a mi hurón con luz artificial. Si yo tengo la luz de la pieza prendida todo el rato, si el hurón me acompaña a ver tele hasta las 2 de la mañana, finalmente el hurón, su cerebro, va a pensar que es día largo, va a pensar que hay luz, entonces va a pensar que es verano permanentemente y va a tener problemas hormonales después. Por eso venden unas cosas para cubrir las jaulas, venden como para que esté súper en oscuridad el hurón, que tampoco es la idea, y bueno, ahí vamos a conversar porque la gestación, el destete, se los dejo para que lo vean, pero no lo vamos a ver nunca como en la clínica. Y como les decía, por ley tienen que estar castrados los hurones. Son crías altriciales, como pueden ver en la foto, con ojos cerrados, oídos cerrados, súper dependientes de los padres. Son muy hermosos, pero no los vamos a ver lamentablemente en la consulta.
Y ahí hay un criadero que es el hurón Marshall, que es un criadero americano, que es un criadero que viene, el hurón castrado, esterilizado, perdón, o sea, lo mismo castrado y sin glándulas anales, y además viene con las vacunas. Todos los criaderos en el oído, en la oreja, el pabellón auricular derecho, tienen un tatuaje que indica y confirma de qué criadero es. Entonces, el hurón Marshall tiene dos puntos. Un punto significa castrado y un punto significa sin glándula. El hurón canadiense tiene una T, el hurón español tiene una L, y así cada criadero tiene su tatuaje, que es un tatuaje que no se le va nunca al hurón. Hay uno que tiene uno en la pata también, pero la mayoría es en la oreja derecha. Si el hurón no tiene ese tatuaje, lo más probable es que sea chileno, porque acá no tienen ese tatuaje, ¿ya? Pero sí o sí, todos también tienen que tener un chip que lo identifica y el tutor tiene que tener los papeles legales que indiquen que ese chip efectivamente es hurón. Siempre tenemos que pedirlo, ¿ya? Y bueno, otra diferencia importante que tienen en el sistema endocrino, ahí vemos que están los riñones y están esas glándulas marcadas con una flecha. Esas glándulas, ¿se acuerdan cómo se llaman? Del perro. Las adrenales, muy bien. Entonces son las glándulas adrenales, en el humano se conocen como glándulas suprarrenales, que a mí me pasa que siempre los estudiantes me dicen eso, la glándula suprarrenal, pero cierto, en los animales no se llama así, es la glándula adrenal. Como pueden ver, hay dos. Está la derecha y está la izquierda. La derecha, si se fijan, está mucho más junta, más adherida a esta vena grande que está acá, que sería la vena cava, mientras que la izquierda está más separada. Esa es una particularidad anatómica que es importante porque si después tenemos alguna enfermedad en esta glándula y yo tengo que hacer una cirugía, va a ser mucho más riesgoso, ¿cierto?, hacer la cirugía de la glándula adrenal derecha que de la izquierda. ¿Por qué? Por su cercanía anatómica con la vena cava, por el riesgo de que pueda haber de una hemorragia. ¿Ya? Bueno, ahí le pongo la medida, lo normal hasta 4 milímetros, no se palpan ya, solamente se ven con exámenes. Y eso, esas entonces serían como las particularidades anatómicas. ¿Alguien tiene alguna duda de eso antes de ver cómo se tiene que cuidar un hurón? Profesora, ¿No? disculpe, no sé Dime. si vaya mucho al caso, pero cuando le pregunté referente a los hurones domésticos, usted me había dicho que si se liberaban, había una causa por la que morían, ¿esa cuál era? O sea, el hurón doméstico está castrado, entonces el hurón doméstico no sabe cazar, o sea, un hurón que se muere si tú lo liberas. El tema es que si tú tienes un hurón sin castrar en vida libre, a las hembras les da un hiperestrogenismo, también se mueren. Ah, eso era hiperestrogenismo. Vale, muchas gracias. Ya. En Europa no es obligación castrar a los hurones, así que ahí la gente sí los tiene enteros, pueden tener crías y ven mucho el tema del hiperestrogenismo, pero ahí lo tratan con temas hormonales que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo se tiene que cuidar un hurón acá? Vamos a hablar un poco del ambiente, un poco de lo que tienen que comer. El ambiente, por ejemplo, tenemos estos dos tipos de jaula. Esta jaula mide 2 metros, esta mide 1,40 m. Yo tengo las dos. Son jaulas bastante buenas. Esta es italiana y esta es Marvel. No me acuerdo bien de dónde viene Marvel. Ojalá bebederos y comederos de vidrio y de acero, que es lo más limpiable, que menos biofilm acumulan. Si ustedes tienen un bebedero o comedero de plástico, liberan microplásticos y aparte liberan biofilm. Entonces el biofilm cuesta mucho erradicarlo y al final el animal va a estar comiendo y tomando agua con bacterias. No sé si han visto esos pocillos de agua que tienen como una cosita arriba, eso es puro biofilm, así como espuma, así, asqueroso. ¿Ya? Ojo con la separación de las rejas, porque si cabe la cabeza del hurón, cabe el cuerpo. Entonces, si es que ustedes tienen una reja muy abierta, el hurón va a salir y se va a escapar. A mí me pasó con esta jaula en particular, que tiene dos niveles para poner la bandeja de abajo. Yo tengo una sabanilla abajo para que vayan al baño y hay dos niveles. Y yo una vez me equivoqué y lo puse en el nivel de más abajo. Entonces el espacio era así, así. Y de repente yo llego a mi casa en la noche después de trabajar y me encuentro con mi brona que me fue a saludar y me recibió en la puerta. Y yo así, ¿cómo saliste? ¿Qué? Y yo pensé, se me quedó la puerta de su jaula abierta. Y yo voy a su jaula y está cerrada. Y claro, lo que cupo por ese espacio así. Entonces se escapó.
Así que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Las jaulas tienen que ser altas, tienen que tener varios pisos, ojalá 3 pisos, esta tiene 5 pisos, esta tiene tres. Eh, muchas pueden usar, son bastante limpios, entonces ellos saben ir al baño, pueden usar sabanillas solamente o pueden usar estas cajas de arena de hurón que se enganchan a la jaula donde le ponen sustrato de papel. El sustrato de papel tiene que ser bien absorbente, tiene que ser, ojalá este tiene bicarbonato, entonces no huele, no libera polvo, no les da alergia. Y muchos esconditos. Les gustan las hamacas, les gustan los tubitos, los pulpos. Y tiene que ser muy cómodo y tener muchos tipos de escondites para dormir, porque duermen al menos 18 horas al día. Entonces duermen mucho. De hecho, ahora, mientras yo estoy con este lorito en mi cabeza, mi hurona está durmiendo ahí en el piso, o sea, en su cama, está durmiendo. Después se va a ir a despertar, pero ellos duermen demasiado. ¿Ya? Ah, bueno, ahí también sale que tienen que limpiarse estas cositas con detergente hipoalergénico. Suelen ser muy alérgicos todos los hurones, mientras más blancos son más alérgicos, ¿ya? Pero hay que sí o sí limpiarlos bien. Son muy enérgicos, así que ellos juegan mucho cuando se despiertan, porque se despiertan en poquitas horas y ahí hay que jugar con ellos. Entonces tenemos que ponerles enriquecimiento de diferentes tipos. Les suelen gustar estos juguetes de gato, andan bastante bien, estas como cositas que, para que persigan, las pelotitas, suelen gustarles mucho. Esos tubos también se venden, todo eso es Marshall, que es del mismo criadero, así que son productos sí o sí para hurones. Pero tenemos que hacer un juego que se llama juego activo. No puedes ponerle un juguete al hurón y esperar que juegue solo, quizá como un perro. Eso no va a funcionar. Tú tienes que jugar con él. Porque si no, se va a echar en el piso también con una cara de estoy aburridísimo, por favor, juega conmigo. Mis huronas saben que cuando me quieren llamar la atención para jugar, van a romper un parlante que yo tengo. Se suben ahí y me miran. Se suben y me miran. Así como juguemos. Y porque si no, yo no las pesco a veces, estoy trabajando, entonces ya saben que si hacen eso, yo las voy a ir a ver. Entonces ellos te piden cariño y te piden jugar. Y ojalá tener más de un hurón. Son animales muy sociables, entonces ojalá siempre tener al menos un grupo. ¿Sí, Yaritza? Dígame. Ahí mencionó que sus hurones cuando ve que este no van, se suben arriba de ese parlante. O sea que lo que está diciendo es que al igual que los perros pueden tener ciertas conductas manipuladoras. Claro, o sea, es lo mismo. ¿Por qué no? Hasta Es los la loros, misma hasta estos loros hacen lo mismo. O sea, este loro, si yo no le hago cariño en un rato, me empieza a morder la oreja para que yo le haga cariño. Le va a pedir, ¿ya? Entonces, tú puedes entrenar a un hurón, lo puedes entrenar para que se pare en dos patitas, para que se haga el muertito, para que dé vueltas, para que salte. O sea, eso decía que es muy parecido a un perro y a un gato, tiene conductas muy similares. Y además duerme mucho y usa poco espacio, entonces en general es una mascota como bien exitosa, ¿ya? Mucha gente los compra por moda justamente porque son como simples, pero al final yo nunca lo voy a recomendar como mascota si la persona no tiene los recursos porque es un animal que se enferma mucho y que es un paciente que va a ir siempre al veterinario toda su vida. Entonces, si la persona, la familia no está completamente involucrada y con la disponibilidad de hacerlo, será muy bonito, pero yo no lo recomiendo como mascota. Solamente a cierto tipo de persona no se lo recomiendo. ¿Qué dice ahí? Martín pregunta si son sociables entre hurones o con otras especies de mascotas. Entre hurones son sociables, no siempre, eso sí se llevan bien, depende mucho de qué criadero vengan. El criadero Marshall son hurones muy dóciles, muy amorosos, pero muy enfermizos porque finalmente los cruzan siempre entre parientes, entonces tienen poca variabilidad genética. Ellos se suelen llevar bien como con todo lo que existe. Hay hurones que yo tengo pacientes que son amigos del perro, que son amigos del gato, de la casa, y otros que se llevan pésimo con todos los animales de la casa. Es súper variable. Y también tengo pacientes hurones que se llevan mal con otros hurones. No sé, mis loros, por ejemplo, todos que tengo acá, odian a los hurones y los atacan. ¿Ya? Entonces la cosa siempre es súper variable y nunca como que podemos introducir un animal así como así, ¿cierto? Siempre hay que hacer cuarentena, siempre hay que respetar la regla del 3x3, que es por 3 días que se escuchen, por 3 semanas que se vuelan, por 3 meses que se vean a supervisión, o sea, nunca hay que hacerlo de una, ¿cierto? Y antes hay que hacer todos los exámenes correspondientes para ver qué pasa. Y si se llevan mal, hay que asumir que uno va a tener que tenerlos separados. Entonces,
También, si que quiere adoptar un hurón, perfecto, pero ¿qué pasa si no se llevan bien con su animal? Como que puede ser que se lleven excelente y fantástico, puede ser que no, hay que tener eso en cuenta. Profe, ¿Sí? Dígame. y entre hurones machos, ¿aumenta como la probabilidad como de rechazo entre ellos o da lo mismo como están castrados? Es que están castrados y los castran antes de los 2 meses de vida, entonces no tienen diferencia hormonal, nada. Entre hembra y macho no hay diferencia. La diferencia va a ser del criadero, porque si es criadero maya, el hurón es muy dócil, si es criadero chileno, el hurón es bastante agresivo. Puede sacar sangre, puede nunca dejar de morder. O sea, yo tengo tutores que los tienen que manipular con guantes de cetrería, porque muerden muy fuerte, que yo no los puedo revisar sin anestesia. Entonces eso es súper variable, ¿cachai? Pero no es porque sea macho o que sea hembra, es por genética simplemente. Yo prefiero en todo caso un hurón que sea un poquito más agresivo y que no se me enferme tanto a uno que sí se enferme más. Así que sí, esas cosas igual hay que considerarlas, por eso que digo, muchos hurones son abandonados. Yo todos los hurones que tengo, que he tenido, siempre han sido abandonados, porque las familias después se dan cuenta de todo el gasto que involucra y todo el tiempo que involucra tener uno. Y los compraron por moda simplemente. Entonces a mí me interesa si una familia va a tener un hurón, que estudie primero, que averigüe bien todo y ahí decida. ¿Cachai? Entonces, bueno, perdón, se quedó pegada esta cuestión. Ahí sí, tengo unos videos. Ese es un paciente, siempre muestro este video porque me da mucha gracia, bien viejo el video, pero no importa. Entonces ahí está ese huroncito clásico, igual que los gatos, la gente le compra juguetes, pero el hurón prefiere jugar con la bolsa o con la caja, porque es el mejor juguete que puede existir, ¿cierto? Ay, no hagas eso. Entonces ahí está el pobre, muy entretenido, jugando con la bolsa de calcetines. Ven que el tutor juega con él, o sea, no es el hurón solo, uno tiene que jugar con él. Y vean sus colores, es muy negrito, tiene la cabeza manchas blancas, eso se llama que es un hurón color blaze. Mucha gente compra el hurón, ah, se cayó, son bien. Mucha gente compra el hurón blaze porque es muy lindo su color, sin saber que al año siguiente va a tener la cara entera blanca y ya no va a ser blaze. Aquí en cambio hay un video de mi hurona, como ella juega, también esos juguetes son de hurones, ese sí lo venden como para hurona y ya se lo regaló una tutora. Esa cosa suena, entonces le gusta porque suena. Así que juega un rato con eso, pero mira cómo se aburre, como que está así como, ya voy a jugar un ratito. Y este video es el mismo hurón que vimos al principio, pero ya está mucho más blanco. No sé si notan la diferencia, voy a poner igual el otro para que vean lo negro que era cuando era guagua y esto es un año después. Entonces ahí ya está mucho más blanco y ya no se nota casi la mancha que tiene en la cabeza, ya no se nota que es Blaze, parece ser más color panda, que es un hurón con negro en los brazos y el resto del cuerpo blanco. Y ahí está jugando con estos juguetitos que son de gato. Está jugando muy feliz. Él era un paciente mío de Rapa Nui que viajaba desde allá a Santiago para verme. Y hoy se cayó. Se cayó. Y aquí hay un video de yo paseando a mi broncita, ella ya falleció. A ella le gustaba salir a pasear. No grite, perdón. Entonces a ella le gustaba salir a pasear, pero siempre hay que sacarlos por lugares controlados. Ya, ya, tranquilo. Entonces, por ejemplo, yo la estoy paseando por el pasillo de mi edificio. No la estoy paseando en la calle donde pueden haber perros. Si se fijan, ellos caminan muy a ras de suelo, entonces se pueden contagiar cualquier tipo de parásito, pueden pincharse con vidrio. O sea, es muy peligroso. Así que solamente si los sacan a pasear, que sean lugares como controlados. ¿Ya? Ahora, ¿qué deberían comer? Dijimos que eran carnívoros estrictos, están los requerimientos, si se fijan en un requerimiento muy alto de proteína, muy alto de grasa, entonces tenemos que dar un alimento que cumpla con esas cosas. Pero ningún pellet va a cumplir con ambos porque si no los alimentos se enrancian y se ponen malos. Entonces, vamos a tener que usar un pellet que tenga alta cantidad de proteína y una grasa externa que le vamos a tener que dar para que libere ese tipo de energía. ¿Ya? El alimento va a estar ad libitum siempre, o sea, el plato lleno de comida siempre, nada de que, lo voy llenando 2 veces al día, el hurón se raciona, no hay hurones obesos, ¿ya? Y bueno, hay que revisar la lista de ingredientes. El criadero Marshall tiene este alimento que es masuri,
que era antiguamente el alimento mejor que había, porque no había otro. Entonces, en verdad era eso o darle comida de gato. Y sabemos que son mucho más susceptibles, ¿cierto?, a la taurina, requieren más cantidad de proteína que los gatos, entonces no nos sirve cualquier alimento de gato. Pero ya se sabe que el masuri no es muy bueno porque tiene granos y ellos necesitan alimentos libres de grano. El alimento Brit es un alimento que se fijan ahí, dice grain free, 70% de pollo, entonces es bastante bueno, es bastante palatable, se puede dar. El Bercel Laga es mi favorito, también es muy buen alimento, es bien palatable. Y el Supreme era muy bueno, había dos tipos de Supreme, el grain free y el otro que era como libre de maíz solamente, 40% de proteína, así que cumple con los requerimientos. Es una línea alimenticia nutricional que tiene incluso un software donde tú colocas cuánto pesa el paciente, qué condición de vida tiene y te calcula cuánto debería comer. Es súper bueno, pero ya no llega a Chile. Actualmente tenemos estos tres y yo, por ejemplo, lo que hago es que mezclo estos tres. ¿Ya? Como ellos vienen comiendo masuri del criadero, si ustedes le quitan esto y se lo cambian por estos otros, le va a dar una diarrea, le va a dar una reacción peritoneal, no lo va a reaccionar bien. Entonces, sí o sí, los cambios de alimento tienen que ser lentos, se demoran alrededor de 6 meses a un año en hacer el cambio de alimento y suelen agotarse estos alimentos. Por ejemplo, el Complete, el Versal, el Aga estuvo agotado 6 meses y ahora está agotado de nuevo el Brit. Entonces, cuesta conseguirlos, así que es bueno que coman mezclado, cosa que si se acaba uno, va a comer los otros dos y después cuando vuelva va a volver y se agrega, que sean neofóbicos y no comen lo que no conocen, ¿ya? Y son escandalosos y no comen y te los separan y te los separan. Entonces, usted le va a llegar comiendo masuri y usted le va a meter estas dos cuestiones y lo va a separar, y lo va a separar, y lo va a separar y mala cueva. Lo va a separar y ustedes siguen mezclándoselo, se lo siguen mezclando, aunque sea por un mes, y ahí se lo va a empezar a comer. Y lo va a empezar a comer y le va a hacer bien. Si no tenemos acceso a todo el alimento, le podemos dar comida de gato igual, tiene que ser alimento premium. Por ejemplo, podemos darle el Airborne, es bueno, eso se podría dar. Y el que más usamos es el, ay, ¿cómo se llama? El origen. Ese también se usa harto. Hay gente que ocupa la cana también. Entonces, bueno, acá tenemos dos listas de ingredientes. Siempre hay que ver la lista de ingredientes. Los tres primeros ingredientes son los que están en más porcentaje en el alimento. Si se fijan, el de arriba dice que el primer ingrediente que tiene es subproducto de pollo. El segundo son patatas dulces, que esas son los camotes. Y el tercero, no, perdón, el primero es harina de pollo, el tercero es subproducto de pollo. Esos son los tres primeros ingredientes. Versus el alimento que tenemos abajo, que el primer ingrediente es subproducto de pollo, después tenemos arroz integral y después tenemos harina de soya. Entonces, en base a lo que hablamos, ¿el uno o el dos? ¿Cuál sería mejor? ¿El uno? Camila dice el uno. ¿Alguien más vota algo? Uno. Uno, hay dos votos del uno, el uno. Ujú. Sí, ¿cierto? El uno obviamente es mucho mejor porque tiene dos fuentes de proteína, el otro tiene dos granos y son dos granos que no se digieren. En cambio, el camote es la única fuente, o la papa es la única fuente de como grano que sirve para apelmazar el alimento y tiene un bajo índice glicémico. Por eso si uno está como en una dieta, los nutricionistas siempre sugieren comer papa y no comer arroz, ¿verdad? Ninguna otra cosa que suben el pic de insulina después. El subproducto de pollo, ¿cierto? Se refiere a las plumas, a las patas, a la cama de broiler, que es una buena fuente alimenticia. No como la carne, pero bueno. Entonces, con eso tenemos la proteína y tenemos que darles grasa. Y la grasa se aporta con el omega 3. Todos los días hay que darle omega 3. Y antes vendían el furotón, que era un alimento especial de hurones, y el ferrotón, que es de la marca también Marshall, el furotón y el ferrotón. Yo uso este omega 3 que es para guagua, anda muy bien, puede ser el de gato igual, se los coloco en la pancita y ellos se lamen mientras yo hago cualquier cosa. Le podríamos dar huevo duro, pollito, pavito, pero son neofóbicos, así que por favor, cuidado y ojo, todo cocido, por favor. Si compran alimento como tipo, ¿cómo se llama? Como charqui, que venden así pollo como seco, tienen que revisar que la fuente tenga las certificaciones del SAR porque si no, también podrían estar contaminados. ¿No? En internet mucha gente hace eso. Se ven tan lindos los hurones comiendo huevo crudo. No lo haga usted nunca. Acuérdense que transmiten salmonela. Y el agua tiene que ser embotellada, agüita filtrada,
cambiarla todos los días, lavar el bebedero todos los días para evitar los biofilm y no darle agua de la llave porque tiene demasiados cristales y después predispone a cálculos, ¿ya? Y no le pueden dar ningún premio que tenga azúcar, no le pueden dar comida de persona, no le pueden dar ningún tipo de fruta, porque todo eso estimula el páncreas, ¿cierto? Que libere más insulina y se describe una relación con la enfermedad llamada insulinoma. Entonces, ahora la idea sería hablar de técnicas clínicas. ¿Alguna duda del cómo se manejan los hurones? ¿Cómo tienen que vivir en la casa? ¿No? ¿Ok? No te parece. Camila dice que no, gracias. Bueno, las técnicas clínicas entonces para los hurones ya como en consulta, la mayoría son dóciles, así que la consulta no suele ser muy terrible, pero algunos sí muerden, como les decía. Se pueden sujetar del cuello haciendo un scruffing, como sale ahí en la foto. Ellos bostezan cuando uno los sujeta así que uno aprovecha de ver en los dientes. Lo sujeto, lo reviso y lo suelto rápido, no lo voy a tener todo el rato agarrado, ¿ya? Así como en los gatos está contraindicado, en los hurones aún no, pero se sabe que a largo plazo molesta. Y hay una foto de un libro donde ustedes pueden ver que lo tienen sujeto del cuello para tomar la temperatura. Eso yo nunca lo voy a recomendar en la existencia porque la predisposición a dar un prolapso anal es muy alta. Denle premio para que se relaje y ahí ustedes le hacen todo como de una manera fear free en vez de estar estresando. ¿Sí, Lisette? Profe, No. es que me surgió una duda, que como son carnívoros estrictos y como cazadores naturales, insectos, como que pueden conformar parte de la dieta. No, ellos no digieren la quitina, no son Ya, insectívoros, no son omnívoros, son carnívoros, comen carne. ya. Sí. Ujú. Ya. Bueno, ahí hay otra foto de un libro que si lo ven están haciendo un scruffing para revisar el oído. Nuevamente eso, yo no lo voy a recomendar nunca, o sea, tienen que tener cuidado cuando lean libros porque les van a salir estas cosas horribles que ya sabemos que no se tienen que hacer. Ya, ahí miren haciendo una ecografía con el scruffing. Eso se puede, pero es necesario hacerlo. Tenemos que generarle un trauma al animal. Hay otra forma que es con un burrito, depende del caso. ¿Ya? Yo recomiendo hacer técnicas del tipo Fear Free, que como le hablábamos en la primera clase, son técnicas para ayudar al animal a que no esté con ansiedad ni estrés. Entonces lo sujeto con una mano y una en el tren posterior para que nunca esté como flotando, que se sienta seguro. Y le puedo dar un premio, como el omega 3 porque les gusta y los nutre. Le estamos haciendo una ecografía y yo le estoy dando omega a ese huroncito. Y lo tengo del tren de la escápula y él está muy tranquilo en brazos. ¿Ya? Acá en un video, acá, se fijan en este videito. Ahí yo tengo al huroncito, le voy a poner un poquito de omega 3 entonces en el vientre y él está lamiendo y yo con eso le puedo revisar la mucosa del pene, le puedo tomar la temperatura, le puedo cortar las uñas, ahí le voy a revisar la zona genital, la zona anal, le puedo revisar la piel, hago de todo y él está feliz, está tranquilo y no se va a estresar, ¿ya? Intentemos no estresar en exceso a los animales, porque al final también se pueden hacer daño y nos pueden hacer daño a nosotros. ¿Cómo tomamos muestras? Pero, te voy a tener que guardar, tú estás muy rebelde ya. Se pueden tomar las muestras sin anestesia. Ahí sí se requiere una sujeción igual importante porque obviamente no les gusta que uno los pinche. Y si no se puede hacer bajo anestesia, tienen que tener cuidado cuando la anestesia inhalatoria porque los exámenes, los resultados van a estar más bajo de lo normal. Y eso es un procedimiento que es secundario a la anestesia, para que no se asusten. Hay un diagrama de la doctora Provenza que es como que pueden ver las zonas en las que vamos a tomar muestras. Si está despierto el animal, yo le tomo la muestra de la vena cefálica ya o de la safena, las mismas vías que tenemos de acceso en perros y gatos. La yugular también se puede usar y bajo anestesia sí o sí la vena cava. Ahí están tomando de la yugular y aquí está la idea, un video de la vena cava, un video bien antiguo de la época de la pandemia, entonces yo estoy sin guante, por favor use guante, no me haga caso, ¿ya? Y ahí se ve cómo se fusiona la zona de la vena cava, el esternón lo vamos a palpar la primera costilla,
y en 30 grados y en dirección contralateral vamos a encontrar la vena cava. Háganlo siempre con una aguja pequeña porque se sabe, ya estamos haciendo un estudio que con una aguja mientras más grande generamos un derrame en la zona. Entonces puede ser riesgoso para el paciente. Entonces, nuevamente, esa es antisepsia, está paciente anestesiado, no despierto, por favor, una aguja de las pequeñas. Ojalá fuera más pequeña que esa que estoy usando yo, de hecho. Y ahí encontramos la zona nuevamente por anatomía. Vengo al tiro que me están llamando de la clínica.
Ya, perdón la introducción, o sea, la demora. ¿Alguna duda de esto mientras o sigo? ¿No? No, profe, no hay duda. Que dicen que siga. Súper. Entonces, ahí vino mi urona y ahora se fue. Para dar medicamentos, bueno, vamos a usar la zona subcutánea, que es interescapular, igual que en todos los otros animales. Intramuscular, igual también. Endovenosa, la cefálica, como les decía, se colocan los catéteres. Y los medicamentos orales son fáciles en casa porque solemos mezclarlos con cosas más ricas. Y se lo toman así muy felices. Ya, como que no hay mayor dificultad. A veces sí hay que tomarlos un poco del cuello porque hay remedios que son más malos. Y la vacunación, esto es importante, los hurones se tienen que vacunar sí o sí contra el virus distemper, ¿sí? Son 3 dosis y después viene un booster anual, es un virus que es 100% mortal, lo tienen, cuando ellos vienen de Estados Unidos, vienen ya con las vacunas, pero después tenemos que volver a hacerlo nosotros. Se sugiere la vacuna recombinante, que cuesta mucho conseguirla acá en Chile, así que actualmente estamos usando la vacuna del PUP-IDP, que tiene para distemper y parvovirus. Como son vacunas, tanto la recombinante como esa, son vacunas para perros y gatos, el cuerpo del hurón las reconoce como algo extraño, las reconoce como algo extraño y genera mucha reacción anafiláctica, ¿sí? La vacuna de la rabia también se puede utilizar, o sea, se tiene que hacer porque ellos pueden tener rabia y también son 100% mortal. Y ahí se utiliza la vacuna INRAP, que es específica para el hurón, ¿sí? Genera menos reacción anafiláctica. Es solamente una vacuna a la vez, se tiene que quedar 1 hora en observación por este riesgo de la hipersensibilidad tipo 1. Yo he tenido reacciones anafilácticas a los 59 minutos, así que tiene que estar sí o sí 1 hora en observación. Si se va a la casa y en el auto empieza a vomitar sangre, el tiempo que se demora en volver a la clínica puede ser fatal y se puede morir. Los signos pueden ser desde leve, que es que se ponen rojos, eritema en la piel, hasta ya severos, que empiezan con hematoquesia, con vómitos que yo le digo tipo exorcista porque son muy fuertes, hipotermia, disnea, cianosis, colapso, muerte. ¿Ya? Hay que tener un protocolo de emergencia siempre cuando vayan a vacunar un hurón, todo calculado, todo el equipo conversado, todos tienen que saber lo que se tiene que hacer. No de, oh no, hay que pincharle algo. ¿Qué me ha pasado a mí con otros colegas? Yo le digo, ¿qué le pusiste? No sé, le puse algo, algo de corticoide, pero ¿qué dosis? No sé, no puede ser. O sea, tenés que saber si le pusiste 1 miligramo de corticoide, 2 miligramos, 3 miligramos, cuatro, cuánto le pusiste, qué forma se la pusiste. Debo tenerlo precargado y precalculado, porque no puede haber tiempo de error si nos demoramos más en ponerle epinefrina, por ejemplo, ese hurón va a quedar con un daño renal para toda su vida. ¿Ya? Entonces, ya habiendo hablado de eso, viene la hora. La idea ahora sí es hablar de enfermedades, que las vamos a ver un poco más rápido, porque son muchas enfermedades que ustedes ya manejan, que hay algunas que sí vamos a detener un poquito más, que son más complejas, pero hay cualquier duda, obviamente me van diciendo. Entonces, al que le interese exótico, les recomiendo comprarse alguno de estos libros. El de la izquierda es la versión británica, el de la derecha es la americana, son los Vademecum como las Biblias nuestras, donde están todas las dosis estudiadas, se pueden utilizar en estos animales. Ya hay muchas especies, entonces siempre las revisamos. Nunca haz que me las sé de memoria, que van cambiando, ¿sí? Así que ahí para que se los compren. Después, una enfermedad muy común es el coronavirus entérico o la enteritis catarral episótica. Antes de que el humano tuviera coronavirus, los animales ya tenían, y estaba esta enfermedad que es muy común en el hurón adulto. Ya la historia generalmente es la siguiente. Bueno, es un alfa coronavirus, diferencia del humano, ¿cierto? Que es un beta coronavirus, por eso no vacunen a la gente con vacunas de animales. Por favor, recuerden que son distintos tipos de coronavirus. La mortalidad es baja, pero la morbilidad es muy alta. Entonces, yo tengo mi hurón viejito de 5 años, vive feliz en la casa. Me compré un hurón nuevo, por mejor, para que tuviera un amigo. Pero el hurón nuevo que me compré era portador de este virus y no le pasaba nada porque era joven, pero mi hurón viejo se enfermó. Entonces suele ser esa la historia. La otra historia es, lo llevé a una junta huronil y ahí se juntó con otros hurones y nuevamente son portadores, entonces no se nota que tienen esto, pero el hurón viejo con menor sistema inmune sí se enferma. ¿Ya?
se vuelven portadores hasta 6 meses y lo van eliminando por estrés. Entonces, lo mismo que el herpes virus, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros podemos ser fomites también. La anamnesis, entonces, la que yo les decía, como, la junta de hurones. Y vamos a ver estos animales con esta clásica diarrea que genera semillitas. O es una caquita que se llama así porque en verdad hay un síndrome de mala absorción. Se puede ver de muchos colores las S y podríamos tener también estos prolapsos por la fuerza que hacen. Como están operados de las glándulas anales, este músculo está mucho más débil, entonces está más propenso a tener prolapsos anales. Lo más clásico es esta semilla, pero esta semilla indica mala absorción, no indica sí o sí que tenga este virus, no es un signo patognomónico de la enfermedad, porque cualquier enfermedad que haga mala absorción va a generar eso, ¿ya? Bueno, esta es la explicación. Actualmente hay un laboratorio que hace su diagnóstico por PCR, que es el Bioingentech, que es un laboratorio que está en Concepción. Uno puede mandar muestras, pero lo mejor sería mandar una biopsia de yeyuno y eso involucraría una cirugía. Hasta el día de hoy a mí nadie me acepta esa cirugía, ¿ya? Así que lo diagnosticamos en verdad con la historia, con los signos clínicos y lo tratamos o tomamos este PCR. ¿Cómo lo vamos a tratar? Lo importante es ver si es en hospital o en casa. Todo va a depender de cuán deshidratado esté el paciente. Ahí al ladito les tengo la mantención requerida, por ejemplo, para el hurón, es 100 ml kilo día, generalmente es lo que usamos. Compárenlo con un cuy, que es el doble de lo que requiere un cuy en mantención, un conejo, una chinchilla. Entonces, si está hospitalizado, vamos a darle fluidoterapia, ¿cierto? Que pues, generalmente se utiliza ringer lactato, endovenoso en la vena cefálica, podría ser subcutáneo, pero no va a ser tan eficiente, ¿verdad? Entonces, en verdad, podría ser para partir, pero ojalá tener en vía endovenosa. Si es para la casa, podemos usar el electrolítico PET, que es un suero que se da oral. ¿Ya? Antibióticos, tenemos que usar amoxicilina con clavulánico, esa es parte de la triterapia que se utiliza para este virus, y se utiliza metronidazol, la dosis inmunoestimulante. Y eso se tiene que acompañar de una protección gástrica intestinal, que puede ser el sucralfato o el subsalicilato de bismuto. Hay que tener ojo con el subsalicilato de bismuto, porque si ya tiene vómitos con sangre, no lo usen, porque es un derivado, ¿cierto?, de la aspirina. Entonces, se usa por pocos días solamente para el tema como antiinflamatorio, pero no podemos usarlo por mucho tiempo, ¿sí? Y ojalá dar papillas, alimentos de fácil absorción, donde las mezclamos, por ejemplo, con el suero, las mezclamos con algún medicamento, en caso de... El ideal es el carnivore care, que es el alimento específico para hurones. Si no lo consiguen, porque hay que importarlo desde Estados Unidos, podemos usar alimentos que hay acá en Chile, que sería el AD o el Recovery, por ejemplo, que son alimentos de gato y de perro. Tienen una cantidad de grasa muy alta, eso sí, y muy poca proteína, por eso a mí no me gustan mucho, prefiero el carnivore care, pero igual es un tema tener que traerlo, toma tiempo, entonces si es algo urgente pueden usarlo. Y obviamente aislar al hurón y desinfectar todo el ambiente. Después tenemos la yardia, que esa la vamos a ver más rápido porque ustedes ya la vieron en el FU17, pero recordando que es un parásito que es monógeno, ¿cierto? Que hace todo su ciclo de vida en el mismo animal, infecta múltiples especies, se transmite de manera fecal-oral, es un parásito que es endémico, que ya está en todas partes, ¿cierto? No es un parásito que sea emergente porque está en todas partes, en verdad. Recordad que su reproducción es por fisión binaria y que esta placa discal ventral que tiene se adhiere a las vellosidades intestinales y genera un síndrome entonces de mala absorción justamente. Recordar también que hay múltiples especies, que la única que es zoonótica es la Yardia duodenalis, el resto no es zoonótico, pero de la duodenalis solamente el ensamblaje A1 y B3 son los zoonóticos, el resto no. Entonces hay un bajo riesgo de que si el animal, el hurón, tiene Yardia, que demasiados hurones tienen Yardia, o sea, yo creo que es como que muy común, es muy poco probable que justo tenga el zoonótico, pero hay que advertirle al tutor que es zoonótica y que tiene que tomar las medidas de precaución, porque no vaya a ser que justo tenga la zoonótica y no le dijimos y por darle un beso la familia se enferme. Me ha pasado que el Bron no se mejora y no se mejora y no se mejora y yo tengo que mandar a la familia al médico y la familia tiene que tratarse y ahí se mejora el Bron porque hacen un ciclo que finalmente se mejora uno pero otro sigue enfermo y el otro enferma al otro y todos se enferman mutuamente. Ya, bueno, la liberación recuerden que es intermitente y por eso la medida de diagnóstico, ¿verdad? Es un parasitario que tiene que ser seriado. Entonces los signos va a ser asintomático, más grave en el inmunocomprometido, eso ya lo vieron en el F17, exactamente lo mismo que le enseñó la profe Dalia, ya predisponen sí a coronavirus, que es lo que hablamos recién, porque genera un daño intestinal por la adhesión de la ventosa, entonces eso va a ser una mala absorción que hace que el intestino esté más predispuesto a tener este tipo de otras enfermedades.
El diagnóstico, como ya hablamos, es seriado de rotación. Ideal tienen que hacer una tinción de Telemann, pero si están en la clínica y quieren saber si tienen yardia, pueden hacer un frotis simple con suero y visualizar la yardia. Recuerden que se tiene que ver siempre en el 40 por y uno podría ver los quistes, no van a ver el trofozoito, que es la identidad, ¿cierto?, como activa, solamente el elemento de resistencia van a ver, que sería este quiste, no lo van a ver teñido así, van a ver solamente la doble pared, es una bicapa, entonces van a ver una doble pared y el centro. Eso es lo que van a poder determinar si es rápido. Se puede hacer, no te demoráis más de 5 minutos, así que ojalá practiquen eso, si en su clínica tienen microscopio, practiquen, vean muestras, cosas que si hay algo patológico lo sepan ver. Y el tratamiento es súper difícil porque la yardia es muy resistente, también como lo vieron en ese momento en clase. La idea es bajar la carga, se utiliza el febendazol y se utiliza el metronidazol. Aparte de eso hay que limpiar el ambiente para que se eliminen estos quistes que pueden vivir por años en el ambiente. Y aparte hay que hacer una limpieza de la zona anal y del pelaje con arrastre con clorexidina. Porque si no el animal se va a seguir lamiendo, si se sigue lamiendo se sigue reinfectando. Finalmente no se va a mejorar nunca. Y hay que tratar a todos los animales de la casa. Si un hurón tiene y tiene perro y gato, hay que tratarlos a todos y eventualmente hay que tratar a la familia. ¿Ya? Otro parásito que también vieron en ese ramo, que también lo vamos a ver rápido, es la sarnatodéctica, es la misma sarnatodéctica que evaluaron ahí también con el profe Fredes, así que, pero también ocurre mucho en hurones. Entonces está el ciclo de cómo es en el gato, también es un agente monógeno que todo su ciclo de vida lo hace solamente en un hospedero. Se transmite por contacto directo, puede vivir unos días en el ambiente, entonces si el hurón está durmiendo en su hamaca feliz de la vida, estos ácaros van a salir de la orejita y pueden estar en la hamaca y después otro animal se sube a la hamaca y se va a infectar también, ¿ya? Entonces, bueno, el ciclo dura 21 días, si sabemos que su ciclo dura 21 días, si sabemos que el tratamiento que se tiene que ocupar es un medicamento que es adulticida, tengo que colocarle sí o sí una segunda dosis a los 21 días, porque tengo que esperar que el huevo que tenía yo en ese momento inicial, que el medicamento no le hizo efecto, a los 21 días va a ser un adulto y el medicamento sí lo va a atacar. ¿Ya? Bueno, ahí está que puede vivir 12 días en el ambiente. Acá hay un video donde pueden ver, yo le limpio los oídos siempre a los hurones en consulta y veo lo que obtengo en el cotonito y pueden ver ahí los estadios del otodectes que esos dos están reproduciendo, de hecho, ahí. Y acá está lleno, ¿ya? Entonces, esto se puede contagiar entre otros hurones, entre perros y gatos, si sale a pasear también se va a contagiar de esto. Y puede ser subclínico, puede tener prurito, puede tener demasiadas costras, puede tener otitis media, puede ser fatal. Entonces puede ser serio. Y cuando ustedes le limpien el oído al hurón en consulta, tienen que revisar si tiene el reflejo topedal. Lo mismo que en un perro y en un gato. Si es que tuviera el reflejo topedal, al tiro piensen, puede tener ácaro, puede tener una infección. Que si no, no debería tener ese reflejo. Entonces el tratamiento es sí o sí limpiar el cerumen para extraer todos los huevos y aplicar la celamectina. Puede ser otra vermectina, sí, pero la única que tiene menor riesgo de su uso es la celamectina. La dosis hay que repetirla a los 21 días por el ciclo del parásito. Y hay que hacer un aseo profundo con alta temperatura, ojalá más de 60 grados, para matar el tipo de ácaro que puede quedar por 12 días en el ambiente y cortar el ciclo. Y tratar a todos los animales de la casa, porque nuevamente si tiene perros y gatos, los otros animales también lo van a tener y se van a seguir infectando. Muchas veces me dicen, no sé, mi perro está desparasitado. Y yo sí, pero ¿con qué producto lo desparasitó? ¿Ese producto ataca a estos ácaros? Hay que averiguarlo, porque si no ataca a los ácaros, no le va a servir y va a tener que desparasitarlo de nuevo. A ver, entonces, bueno, eso ya lo vieron. Así rapidito. Esta sí es una enfermedad distinta, que no la ven o sea, es distinta a la del perro. En el perro también existen los mastocitomas, obviamente, pero el mastocitoma en el perro es una enfermedad muy maligna. En el hurón no. En el hurón es un tumor de piel benigno, ¿ya? Que no se sabe bien su origen y puede ser muy pequeño o muy grande como el que se ve ahí en la foto. Entonces las lesiones pueden ser de 0,2 centímetros, muy pequeña, 1 centímetro, o esa, por ejemplo, que medía como 4 centímetros, y estar ubicada en cualquier parte de la piel. Ya, acá hay una. Generalmente viene a consulta porque tiene una costra y porque piensan que se hizo una herida o porque lo picó una araña. Pero esa costra es el exudado que elimina el mastocitoma simplemente. Porque acuérdense que los mastocitomas tienen células que son mastocitos, ¿no? Y que ¿qué liberan? La histamina. Y la histamina hace que pique, entonces eso va a liberar, ¿cierto? Este como exudado finalmente y va a formar esa costra. Ahí igual lo tienen ustedes en el documento escrito. Uno debería poder extirparlo con bordes completos, ¿ya? Y mandarlo a histopatología.
Y ahí vamos a ver qué va a decir que hay mastocitos. Por ejemplo, ese resultado dice que es una reacción de hipersensibilidad cutánea. Mastocitos, realmente, ¿cierto? Entonces eso confirma que es un mastocitoma. La cirugía es súper riesgosa, porque si ustedes manipulan y tocan los bordes de ese mastocitoma, va a haber una liberación excesiva de histamina. Y eso entonces vamos a tener reacciones de hipersensibilidad. Entonces vamos a tener como si fuera un shock anafiláctico posquirúrgico y el paciente se puede morir en la cirugía por un shock anafiláctico por haber manipulado esa masa. Esa masa hay que tocarla lo menos posible. No se le dice al tutor que le haga curación en ninguna cosa, no la toque. La deja ahí. Mientras más la toca, más la manipula, más riesgoso es. Entonces usted no la toca, ¿ya? Y si es muy necesario, la sacamos. Si no, no se saca. Ahí se ve uno, apenas se ve, de hecho, muy pequeño, y eso es porque es una época en la que no está activo el mastocitoma, entonces no está generando ningún problema. Ahí se ve también, apenas se nota. Se puede colocar un tratamiento tópico muy puntual, apenas tocándolo en casos ultra necesarios, si no es quirúrgico, y si no, se dice que tiene esta resolución espontánea, que va a aparecer y va a desaparecer. Después de que esté 6 meses, que sin problema, y en el verano, que cuando les pica más el cuerpo porque cambia el pelaje, puede ser que se active. Si es que sangra mucho o le molesta, hay que sacarlo. Si no, en verdad, déjenlo ahí. La cirugía es bien riesgosa. Ahí hay un pacientito que le decíamos Harry Potter porque tenía obviamente el mastocitoma acá en la frente y como quedó después no tuvo mayor problema. ¿Ya? Se extirpó obviamente por el tamaño que tenía y por la zona en la que estaba porque ese huroncito después le sangraba mucho la cabeza. Ya. Yendo un poco a lo más complejo, esto sí que es distinta a lo que ustedes han visto generalmente, pero tenemos el insulinoma. El insulinoma, como les decía adelante, es una neoplasia muy común del páncreas, ¿ya? Es una de las enfermedades más comunes que hace el páncreas, va a liberar insulina, ¿verdad? Cuando uno come algo. Entonces, generalmente uno come algo, aumenta la glucosa. Eso va a aumentar la insulina para que baje la glucosa. Y ese es el ciclo normal. Pero acá ya está distinto, porque las células beta del páncreas se volvieron neoplásicas. Entonces van a liberar excesivamente cantidad de insulina en cualquier momento, aunque no haya comido el paciente. ¿Y eso qué va a hacer? Que haya siempre insulina alta, o sea que siempre haya hipoglicemia. Entonces ya sabemos que los signos clínicos que tiene van a ser asociados a hipoglicemia. Ahí tienen un gráfico para recordar lo que hace la insulina. Entonces, ¿qué signos de hipoglicemia podemos ver? Vamos a ver que baja de peso, obviamente, ¿cierto? Y vamos a ver esa letargia, como cuando uno está con baja de azúcar, cuando está que se desmaya en cualquier momento. Va a estar más decaído, va a tener babeo, ¿cierto? O tialismo, eso es muy común. Náusea, están así en ese video. ¿Ven? Ahí bosteza. Pero bueno, aparte del bostezo, está todo el rato con náusea, haciendo ñam, ñam, ñam. Eso es porque le bajó el azúcar en sangre, entonces se siente mal, ¿ya? Y ya cuando empieza a empeorar, tienen lo que se llama stargaze, que es que se ponen así hacia arriba, porque se ponen como a mirar las estrellas. Y es literal, la cabeza hacia arriba casi en 90 grados, y se les va para atrás y no reaccionan a nada, les da ataxia, no pueden caminar bien. Cuando es más grave empiezan a convulsionar y son convulsiones localizadas y después generalizadas, después entran en coma y después se mueren. ¿Ya? Es una enfermedad terrible que la gente también sufre mucho, es una enfermedad que te amarra mucho porque el hurón tiene que comer cada 2 horas porque no le puede bajar la glucosa y que puede tener una crisis en cualquier momento. Entonces, para diagnosticarla, antiguamente se diagnosticaba con el Whipple, que es, tengo signo clínico, le doy miel y se pasa. Entonces, tiene baja el azúcar. Ya se sabe que eso no es el mejor diagnóstico porque hay muchas causas de hipoglicemia. Recuerden que la hipoglicemia puede ser por ayuno, puede ser por un shock séptico, puede ser por una falla hepática, puede ser por una infección, puede ser por miles de otras cosas que no necesariamente sea un insulinoma. Entonces, que mejore con glucosa no quiere decir que sea un insulinoma. Deberíamos hacer una curva de glicemia, deberíamos hacer una ecografía y deberíamos hacer una... Hay un hurón con tialismo, como pueden ver, hay un hurón muy flaco, caquético, que no reacciona a los estímulos, y hay una ecografía donde se ve el nódulo del páncreas. El tutor tiene que acostumbrarse a tomarle muestras de sangre en la casa con una Q-check. Se sabe que hay estudios que indican que el único glucómetro efectivo con menos error en el animal, en el hurón, es el AcuCheck. Entonces, ese es el que tiene que comprar la familia, ¿ya? Es mucho más efectivo que el de perros y de gatos.
Acá hay un video. Ay, ustedes no lo escuchan, pero yo sí. ¿Cómo le bajo el volumen? A ver, ahí le voy a quitar el volumen. Entonces, bueno, allá en este video, un video de internet, es de una niña que enseña muchas cosas de cómo tener aloburones y me gusta harto este video porque le explica a todo el tutor cómo tiene que instalar la cuestión del glucómetro, cómo pone las tiritas, cómo obtener la muestra. Entonces ahí le está dando omega 3 con la manito, ven, el hurón se queda tranquilito mientras ya le da su omega 3, el hurón se relaja y está tomando su omega, le pone un poquito en la pancita y el hurón no se da ni cuenta y está fascinado tomándose su omega 3. ¿Ya? Uno tiene que masajear un poco la pata para poder como llegar al flujo sanguíneo en la patita. A ver, vamos a adelantar. Siempre le mando a todos los tutores como para que sepan cómo hacerlo. Cualquier duda que tengan, se la vamos a tomar ahí de la almohadilla. Entonces uno le masajea un poco como para que se pongan rojos los deditos y ahí uno podría ya tomarle la muestra de sangre. Entonces ahí van a ver cómo es. Un tit. Ahí se pinchó la patita y uno tiene que apretar. Hay que esperar, como dice ahí, que la gota crezca. Esa gota es muy chica, no sirve, tiene que ser una gota más grande. Entonces ahí está grandecita y todavía falta como un poco, diría yo. Ahí está mejor. Ese dron se queda muy quieto con el omega, se siente muy mal. Y ahí se succiona y listo. Y ahí se obtiene la muestra. Entonces la familia tiene que no tener miedo y tiene que saber tomar la muestra porque tienen que saber si está efectivamente con insulinoma, o sea, con la glucosa baja o no. A veces lo ven raro y le dan miel. Ah, no, es que tiene, está mal. Pero ¿cómo sé si en verdad es por eso? Entonces tienen que acostumbrarse a tomarle la muestra. Te va a tirar error si lo hacen mal. Aquí hay un video de un hurón convulsionando, un video también de internet, porque aquí sí les voy a compartir el audio porque para que lo escuchen. Yo nunca he grabado a un paciente mío convulsionando porque obviamente uno tiene que actuar rápido ya, pero este es un video y es bien fuerte, entonces quiero que lo escuchen. Ahí puse compartir el audio. Entonces, bueno, ahí empezó la convulsión. Ven que está con los mioclonos, que está, no reacciona mucho, que hace un pequeño ruido. El tema es cuando empiezan a gritar. ¿Lo escucharon? ¿Se escuchó el audio o no? No sé si lo compartí Sí, bien. sí, 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 se se escucha. escuchó bien. Terrible, ¿ya? Así, imagínense ser el tutor de esa mascota y escucharla gritar así. Yo, una de mis bronas que falleció de insulinoma, yo estaba en el living de mi casa, ella estaba en otra pieza, en otro piso, y yo la escuché gritar. O sea, en verdad no hay nada que rompa más el corazón que eso. Eso a esta persona lo grabó, pero obviamente hay que actuar inmediatamente. O sea, tienes que llevarlo sí o sí al hospital, hay que ponerle una vía, hay que hacer algo, porque si no se puede morir. ¿Ya? Es un estado muy avanzado de la enfermedad. Entonces, ¿cómo trato esto? Hay dos tratamientos, obviamente, porque hay un tratamiento que es de emergencia y hay un tratamiento que es ya del paciente como más estable. El de emergencia involucra darle glucosa endovenosa lenta diluida al 15%. Acá en este curso obviamente no vamos a repasar mucho el cómo se tiene que hacer una infusión, que eso ustedes lo ven en fármaco, ¿ya? Pero la glucosa original viene al 30% y para pasar la endovenosa en emergencia tiene que estar al 15%, entonces ustedes tienen que hacer una dilución ahí. Igual la última unidad del curso es cálculos y ahí vamos a repasar un poco los cálculos básicos de dosis y un poco de diluciones, pero no vamos a ver infusiones porque si no obviamente nos demoramos mucho, ¿ya? Pero hay que hacer una infusión de glucosa después. Se vamos a pasar una glucosa endovenosa lenta diluida al 15% para generar un pic. Pero ¿qué pasa? El cuerpo reacciona y después va a venir un pic de insulina y le va a bajar más la glucosa. Si no hacemos nada, ese paciente que no estaba convulsionando quizá va a terminar convulsionando por el manejo que hicimos. Entonces, después de haber hecho ese bolo, tenemos que sí o sí conectarlo a una infusión de glucosa. Vamos a hacer un suero glucosado al 2,5 al 5%, que lo vamos a preparar nosotros, como si fuera una dilución de medicamento. No lo vamos a comprar. Venden sueros glucosados preparados. No los vamos a usar porque eso es agua con azúcar.
Vamos a usar nosotros preparar un suero fisiológico para que tenga electrolito y vamos a prepararlo con glucosa. Nuevamente no vamos a ver acá el foco de cómo se calcula eso, ¿ya? Porque eso ya lo ven en el fármaco. Después hay que darle sí o sí un alimento alto en proteína, que tenga alta grasa también, que tenga el doble de energía que la proteína. Entonces vamos a usar de nuevo el AD o el Recovery, idealmente el Carnivore Care, que es ese que está ahí en la foto, o el Duxup también. Y tenemos que darle comida cada 2 a 4 horas hasta que se estabilice. Después ahí pensamos qué hacemos después, porque ya lo sacamos de la convulsión, pero ¿qué es lo que hacemos a largo plazo? Bueno, se puede hacer un tratamiento quirúrgico, que es extirpar el nódulo del tumor o extirpar una parte del páncreas. Lamentablemente, cuando ya se ve un nódulo, el hurón está lleno de nódulos, entonces en verdad no se hace la nodulectomía. Hay una imagen para que vean el páncreas, como les decía, casi no se nota, y ahí se logra ver un nódulo, por ejemplo, en esa foto. Este páncreas estaba lleno de nódulos y no se ven. Ahí extirpamos una rama. El tratamiento médico corresponde a darle corticoides porque los glucocorticoides, si recuerdan, aumentan la glicemia disponible, la alimentación frecuente y alta en proteína y grasa también. Y eventualmente tenemos que dar un medicamento que se llama diazoxido, que se importa de Argentina, que va a inhibir un poco la acción de la insulina. El tutor chequea la glicemia diariamente, después lo va a hacer una vez al mes, idealmente cada 3 meses, casi nunca pasa honestamente. ¿Ya? Y se dice que la sobrevida es de 6 meses, es un pronóstico malo, ¿ya? 11 meses si lo operan, 1 año y medio si lo operan y dan medicamento. Yo he tenido pacientes solo con tratamiento médico 1 año, 2 años, o sea, se logra, pero requiere mucho compromiso de la familia. Una enfermedad que avanza muy rápido y que es bastante esclavizante porque tienen que llevar al paciente a todas partes para darle comida cada 2 horas. Involucra importar medicamentos de afuera, importar alimentos de afuera y saber qué hacer en caso de emergencia. Le pasó eso en mi casa, le tengo que dar glucosa, le tengo que pinchar glucosa, tengo que saber cómo hacer la dilución. O sea, tengo que tener una mini farmacia en la casa. Otra de las enfermedades más comunes en el hurón es el hiperandrogenismo, así que acá es una enfermedad de la glándula adrenal, se llama hiperandrogenismo. Si alguien alguna vez en la prueba me empieza a hablar del Cushing, va a tener todo malo. El hurón no tiene Cushing. Yo ni siquiera voy a leer el resto. Me ponen eso, está todo mal. ¿Ya? No tiene Cushing. Es una enfermedad de la glándula adrenal, de otra zona de la glándula adrenal. No es lo mismo que la enfermedad del perro que ustedes conocen. No es lo mismo que el Addison. No es lo mismo que el Cushing. Es un hiperandrogenismo, no es un hipercortisolismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué aumenta? Aumentan las hormonas sexuales. Aumenta la progesterona, aumenta el estradiol y aumenta la androstenediona. Esas son las tres hormonas que aumentan. ¿Ya? Bueno, y la DHA. Entonces, ¿por qué? Ahí les puse una foto para que recuerden que la glándula adrenal tiene diferentes partes en su corteza y acá se altera la zona reticular de la glándula adrenal, no la zona fascicular. Entonces, no es un hipercortisolismo como es el Cushing, es un hiperandrogenismo, ¿ya? Porque esa zona es la zona reticular de la adrenal. No tiene nada que ver, no vamos a hacer una prueba de ACTH, nada. Todo eso ustedes lo olvidan, acá no se aplica. Acá el diagnóstico es distinto, los signos son distintos, es todo diferente. ¿Ya? Ocurre, nuevamente acá vemos el tipo del ciclo lumínico, el fotoperiodo, lo que yo les decía, y la castración temprana. ¿Por qué? Normalmente el hurón sin castrar tiene su hipotálamo que libera GnRH, va a la hipófisis que libera LH, FSH, que tiene receptores en los órganos sexuales y en las gónadas, ¿cierto? Hacen estrógeno o progesterona o testosterona y eso hace un feedback negativo que inhibe el ciclo. Y listo. Y eso pasa en la época de luz. En la época de oscuridad hay más melatonina, como ven en el diagrama, y la melatonina bloquea el hipotálamo, entonces se corta esto y por eso que es solamente en el verano que esto ocurre. Y solamente se activan sexualmente en el verano. Eso pasa normalmente en un hurón sin castrar. Cuando el hurón está castrado, el hipotálamo sigue enviando la GnRH a la hipófisis, que sigue enviando la LH y la FSH, pero ya no están las gónadas. Entonces, ¿dónde llega esa hormona? Va a llegar a nuestra zona, ¿cierto? Reticular que dijimos del adrenal, que tenía receptores para liberar hormonas sexuales. Entonces, la pobre adrenal va a estar toda la vida liberando hormonas sexuales sin tener la capacidad de hacer un feedback negativo. Solamente va a parar esto en el invierno, porque la melatonina va a ser alta y se va a inhibir el hipotálamo.
Pero todo el verano, toda la primavera, la adrenal está trabajando por toda la vida de ese hurón, hasta que llega un momento que la adrenal ya se vuelve loca, ¿cierto? Se hiperplasia o se neoplasia. Y ahí empieza a tener problemas todo el año el hurón con signos de celo, ¿ya? ¿Qué signos vamos a ver? Signos de aumento de hormonas sexuales. En el macho aumenta la próstata. Si aumenta la próstata, no va a poder orinar bien, entonces vamos a tener disuria. En la hembra aumenta la vulva, va a tener vaginitis, ¿cierto? Va a tener otros problemas, va a haber prurito porque hay cambios hormonales, va a haber alopecia, al igual que en las personas, cuando hay exceso de testosterona en los hombres se cae el pelo de esta zona. Entonces, en los animales acá, el exceso de estrógeno, el exceso de la DHA, principalmente, que es la hormona relacionada con los folículos, va a hacer que se caiga el pelo. Entonces, vamos a tener alopecia, estacional, perdón. Empieza en la cola, cola de ratón, en lo más clásico, empieza a caerse el pelito. La última ven que no tiene casi pelo en ninguna parte. Ahí hay más fotos de cómo se ven peladitos los hurones, de la vulva, cómo se ve mucho más edematizada que antes. Lo vamos a diagnosticar con signos clínicos, ecografía para ver el tamaño del adrenal y lo ideal es tomar hormonas sexuales y compararlas con las medidas establecidas internacionalmente, ¿ya? Para poder ver si las hormonas están altas o no. A veces no están altas, pero la glándula está grande, ¿ya? A veces la glándula no está grande, pero las hormonas sí están altas. Entonces hay que hacer las dos cosas. Ahí hay imágenes para que vean, las arenas dijimos que medían 4 milímetros normalmente. La primera, si se fijan, está redonda y mide 6 milímetros. La segunda también 6 milímetros, esta mide 4. Acá hay un adrenal que mide 1 centímetro, muy grande, y este es un quiste de próstata que mide 4 centímetros, o sea, es enorme. ¿Qué hacemos? Hay que tratarlo, médicamente o quirúrgicamente. De nuevo entramos con que hay dos opciones y va a depender del caso cuál opción vamos a usar. Se puede extirpar la adrenal. La derecha era más difícil porque estaba cerca de la vena cava, pero se podría extirpar totalmente la adrenal afectada. El tema es que hay que saber bien cuál de las dos está afectada. Si las dos están grandes, ¿cuál sacan? ¿Qué tal si sacan la que no, la que está grande pero está inflamada solamente y no es la tumoral? ¿Cómo saben cuál es la tumoral? No podemos sacar las dos. Entonces hay que estar muy seguro antes de someter a cirugía a un paciente. Luego, lo que más se utiliza en tratamiento médico son los agonistas de la GnRH. Ya el acetato de leuprolide se utilizaba, eran inyecciones cada 4 meses. El tema es que eso ya no se produce mundialmente. Lo que sí se utiliza son los implantes de deslorelina, ¿ya? Que se llaman superloading. Esos implantes de lorelina hay que importarlos desde afuera porque nuevamente no los venden acá en Chile, se permite importación individual de cada familia. Yo hago esa importación, me demoro alrededor de 6 a 8 meses en hacer la importación y pues la próxima semana ya me llegan los de este semestre que son 10. No se pueden importar tanta cantidad y obviamente son bastante caros. Cada implante sale alrededor de 250.000 pesos. El implante se coloca de manera subcutánea y el efecto dura alrededor de un año, ¿ya? Se dice que se podrían usar implantes de melatonina, pero la melatonina solo actúa en la oscuridad, entonces todavía no se sabe bien. Y antagonistas de la GnRH quizás sean mejor, pero no están estudiados todavía. Porque ¿qué pasa? Esto es una agonista de la GnRH, entonces va a liberar más FSH y LH, porque es un agonista. Entonces yo le pongo este implante para mejorarlo y las primeras 2 semanas el hurón va a estar peor porque va a haber más FSH y LH, entonces va a haber más estrógeno, ¿ya? Va a haber más DHA, se va a caer más el pelo, la vulva va a crecer más, la próstata va a crecer más. Pero ¿qué es lo que yo busco? Que se fatigue, que haya un feedback negativo, y ahí se controla, ¿ya? Entonces esa es la idea. Mm. Lo ideal es hacer ambas cosas. Uno debería poder extirpar la glándula tumoral y poner un implante para ayudar a la glándula no tumoral. Eso es el mejor pronóstico de acá. Hay una imagen de la doctora Dunner de donde debería estar la adrenal entre medio de toda la grasa, porque no es algo que se vea. Y hay una glándula adrenal que operó ella, un paciente mío, estaba bastante grande esa glándula adrenal, y miren esa otra glándula adrenal, lo grande que está, enorme. Hay glándulas adrenales que yo he visto que ya agarran el riñón y que hay que extirparlo con riñón incluso. Entonces, mientras más antes se trate, mejor, obviamente, el pronóstico. Este broncito, el que le extirpamos esa glándula, vivió un año. Un año, excelente. Hasta que después empezó mal. ¿Ya? Acá hay un video que me grabaron a mí poniendo un implante como para que vean el paso a paso.
Primero, obviamente, el paciente tiene que estar anestesiado, eso no se alcanzó a grabar, pero está anestesiado. Esa es la aguja, es bastante grande, es más grande que la de un chip, se tiene que depilar la zona, se hace una antisepsia en la zona interescapular, un poco más adelante hacia el cuello, yo he visto que es mejor, ¿ya? Y ahí se tiene que colocar completamente eso, se tiene que inyectar entero, no lo pongan un poquito porque después se sale. Y ahí se coloca el implante y tienen que hacer presión en la zona por 30 segundos. Y listo. Y después se pone una gota de pegamento y el paciente se despierta. Después tiene que estar en observación como una hora para asegurarse que no se rasque. ¿Ya? Siempre muestro esta foto de mi gordita, una de las huronas que yo adopté. Ella llegó a mi casa así, peladita entera, usaba un chalequito y después del implante quedó así, hermosa. Siempre fue hermosa, pero quedó más hermosa. Mi linda preciosa. Y también ya falleció ahora de un insulino. Y finalmente, creo que esta es la última enfermedad de las más comunes, que está así en el paper, está como muy descrito todo el tratamiento, que lo vamos a ver más encima, pero es el linfoma. Hay dos tipos, hay muchas clasificaciones del linfoma. Esta es una que era la más antigua, que era una clasificación según edad, que se dice que es el linfoblástico o el linfocítico. El linfoblástico tiene un crecimiento mucho más rápido y agresivo y peor pronóstico que el linfocítico, ¿ya? Pero hay muchas más clasificaciones, obviamente. Está el linfoma MALT, que es el linfoma asociado a mucosa, que es el linfoma gástrico, que es muy común también. Y los signos clínicos van a depender de dónde está. Por ejemplo, este hurón que tenía este linfoma en el tórax, los signos clínicos van a haber sido respiratorios. Este hurón que no mueve las patas, el linfoma lo más probable que esté cierto abdominal, en el vaso, en los riñones, pasando por los nervios, que impide que camine bien, por ejemplo. Se dice que por ubicación también hay una clasificación, entonces el multicéntrico es el que está como en todas partes con el vaso, el gastrointestinal es solo el digestivo y los linfonodos, el mediastinal, en el mediastino y en el timo, el extranodal, ¿cierto? Que ya es más neurológico, está el cutáneo, que sería en la piel. O sea, hay diferentes distribuciones del linfoma y nuevamente diferentes sintomatologías asociadas al linfoma según dónde está. Y los estados, también eso se describe y se replica de perro y gato, esto es lo mismo que ustedes ya conocen. Estadio 1 cuando está en un lugar, el 2 con el linfonodo, el 3 generalizado, el 4 visceral, el 5 ya en médula ósea, ahí ya se complica, ¿cierto? Ah, bueno, y este video de un paciente mío que tenía linfoma en el vaso, linfoma esplénico, que se tenía que operar. Y un día amaneció así. Entonces se nota que no se mueve, ¿cierto? Se nota que no quiere hacer nada, está muy decaído. Se murió ese mismo día. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué creen? ¿Sí? Se los dejo ahí en el foro para que lo piensen. ¿Cómo diagnostico los linfomas? Exámenes de sangre, radiografía, aspirado de aguja fina, biopsia, todo eso son diagnósticos correctos. Acá tenemos una radiografía, vean cómo se ve el tórax, o sea, no veo el corazón. Le hicimos una eco, se veía en masa, le hicimos una citología y es sugerente de linfoma. Lo ideal sería haber operado a ese paciente y haber extirpado y mandado a biopsia, pero nuevamente es una cirugía del tórax, entonces es una cirugía muy riesgosa. Tratamientos en el libro, en el capítulo, podrán ver muchos tipos, hay muchos tipos de quimioterapia que se pueden usar con relativo éxito, no como súper variado el tema. Lo ideal es hacer quirúrgico con quimioterapia, pero a veces no se pueden extirpar, entonces usamos corticoides, ¿sí? Si el paciente está sintomático, no usemos corticoides porque después no vamos a poder controlar la enfermedad. Se dice que la naturopatía con cúrcuma también podría servir, vitamina C, homeopatía también podría servir, ¿ya? Y en los adultos responden un poco mejor por el tipo de linfoma que tienen, más que los juveniles. El linfoma juvenil es un linfoma muy maligno, suelen vivir 6 meses. Y por eso, cuando se compra un hurón del extranjero, vienen con una garantía. La garantía dice que si se les muere el hurón dentro del primer año de vida por un linfoma, la empresa se hace responsable y te da otro hurón. La garantía no es vamos a tratar al hurón, lo vamos a rehabilitar, lo vamos a curar, lo vamos a operar. No. La garantía es se muere, le doy otro. En los
13 años que yo llevo haciendo esto, solo una vez vi a alguien cobrar la garantía, porque involucra entregar el cuerpo, mandarlo a necropsia, que lo abran entero, que den un informe con fotos, mandarlo a Estados Unidos, es algo súper cruento. Y la gente generalmente me dice es que yo quiero un Neuron, como que no quiero otro. Ya, pero existe eso porque es una enfermedad muy común. Y entonces el linfoma juvenil o pacientes con otras enfermedades tienen mal pronóstico. Un hurón de 6 años con insulinoma, linfoma, enfermedad adrenal es lo más clásico. Entonces el pronóstico es más malo porque tiene tres cosas, ¿ya? Tiene tres enfermedades que lo complican. Y podría haber remisión hasta 5 años. Yo tuve un paciente que tuvo una remisión de 1 año y después le vino, pero en todas partes y vivió un mes, ¿ya? Acá hay un video de la doctora Dunner de cómo está operando a mi neurona, así que por eso muestro ese video. Ella tenía un linfoma esplénico, entonces ahí le estábamos extirpando, o sea, yo estaba afuera porque nunca hago nada de esas cosas con mis animales, me da mucho nervio. Fíjense que está baño de campo, pinza anatómica, cirujana, segunda cirujana, anestesista, conectada, todo, apenas hubo sangrado. Es la misma medicina, ¿cierto?, que se hace en otros animales, la que hacemos con los hurones. Y ella se despertó súper bien y llegó a la casa a jugar feliz después de eso. Ahí estaba el vaso debería medir 1 centímetro, estaba pero gigante, y se fijan las manchas como tiene, todo eso es, ecográficamente se ve como un panal de abeja. Ya, eso es un signo que es patognomónico del linfoma, el vaso panal de abeja. Después de la cirugía suelen tener trombocitopenia y por eso suelen tener hematomas gigantes. Ese es un paciente después de que le sacamos el vaso, para que vean cómo está, pero eso revierte, así que no se asusten, eso pasa. Eso es muy común, ¿ya? Acá obviamente tengo unas referencias y eso sería, perdón, ahí el retraso con lo de la llamada. No sé si alguien tiene dudas, tengo un caso clínico si quieren verlo igual, si no se los dejo escrito. No sé si hay algún comentario. Profe, lo del cuando preguntó antes qué tenía ese paciente, Sí, ¿no pudo haber sido que tuvo una infiltración del linfoma hasta el sistema respiratorio? muy poco probable que haya sido algo tan agudo, porque fue de un segundo a otro. Estaba así como bien feliz y de repente ¡pam! Quedó así. Mm, Que darle una vuelta. ya. ¿Qué dicen? ¿Quieren que les muestre el caso o están muy cansados? A mí me gustaría ver el caso. Ya. Ahí también dicen sí. También. ¿Cada cuántos días se da la dosis de la vacuna contra el distemper? Ah, buena pregunta, Martín. Son 3 dosis, se colocan un mes de separación cada una, entre 21 a 30 días. Entonces tienes que colocar una, esperas 21 a 30 días, colocas la segunda, después 21 a 30 días, colocas la tercera, 21 a 30 días, colocas la de la rabia. Sí. Nosotros recibimos hurones cachorros, como te decía, ya con todo el plan de vacunación instalado. Solamente colocamos los booster anuales. Pero a veces los chilenos les faltan vacunas y ahí se las colocamos nosotros. Así que sí, buena pregunta. Algo muy importante, se me había olvidado decir. Así que gracias. Ya, perdón. Y la voz. Ya, entonces, vamos a ver este caso. Si alguien tiene que irse, no se puede quedar, no se preocupe, no es obligación. Es solo para conversar. La idea es que participen. Si tienen otras cosas que hacer, no se pueden quedar. De verdad que no se compliquen, acá somos todos adultos, así que no hay ningún problema. Los que quieren quedarse, se pueden quedar. Entonces ya, llega la anamnesis remota, te dicen que es un hurón macho, este, esterilizado de 6 años, es la única mascota en la casa, vive en una jaula y lo sacan 1 hora al día, no sale a pasear, come alimento masuri, no come suplementos, hace 3 años que no tiene vacunas, y lo traen porque tiene buen ánimo, buen apetito, pero tiene poliaquiuria y estranguria. Las S están normales, ¿ya? Y el motivo de consulta es que le apareció una pelota en la mano y le sangra, está quedando sin pelo. Antes le pasaba que le volvía a crecer y ahora está peor. Entonces, uno cuando ve esto, recuerden que antes de pensar
en revisar al animal, tenemos que analizar los datos. Entonces ya, por ejemplo, aquí, el primer caso, entonces los voy a ayudar un poquito. La idea es que después los hagan ustedes. Acá yo digo, mira, no tiene vacuna, ya sospechoso. No sabemos hace cuánto que lo ha llevado al veterinario, tendrá algún control. Come solo Masuri, eso no es muy bueno. Solo sin suplemento tampoco es muy bueno. Lo sacan apenas 1 hora al día, el resto del día está en la jaula. Tampoco juega, ¿cierto? Tampoco es bueno. Ya que tenga poliaquiria y estranguria, algo debe tener, o en la vejiga o en la próstata. ¿Ya? Una pelota en la mano, un tumor tal vez, que le sangre, eso no es muy bueno, está ulcerado, será un absceso, será una masa, está quedando sin pelo. Que en el invierno le crezca y después en el verano se caiga, es muy indicativo de que puede ser una enfermedad hormonal, que era un hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo genera problemas en la próstata, que podría estar haciendo la estranguria. Entonces, más o menos, no sabe dónde podría ir y qué preguntas tendríamos que hacer. Al examen físico pesaba 1,2 kg, tenía alopecia moderada, dermatitis seborreica, comedones en la cola, ahí se ve la alopecia de la cola, y una masa pedunculada en el segundo dedo del miembro anterior izquierdo, y además tenía otodectes, entonces tenía una sarna, ahí está la masita en el dedo. Esa masa no parece mastocitoma, los mastocitomas son, como les decía, con costra, muy liso, entonces no parecía un mastocitoma, sino que una masa ulcerada, eso no es muy bueno. No sabemos si esa masa involucra el dedo o no. Aparte, tenía 3 mastocitomas inactivos y uno activo y sangrante. Aparte, al palparlo, le sentimos que el abdomen está abultado y duro en la zona izquierda. En la zona izquierda, recuerden que hay un órgano importante que dijimos que suele ser pequeño, de 1 cm, y puede crecer con ciertas enfermedades comunes del hurón. Tiene gas intestinal también. Tiene fimosis. Fimosis, nuevamente, una complicación. ¿Qué tendrá fimosis? Si hay una infección urinaria, eso finalmente pudo estar acumulando, ¿cierto? Todos los restos ahí, que se haya infectado también el prepucio y que haya quedado con fimosis, pero eso para poner una sonda después hace que sea mucho más complicado y que pueda requerir una cirugía. Hay una foto del mastocitoma que es bastante grande, que está activo, y del mastocitoma inactivo y de la fimosis, ¿ya? Entonces, en base a eso uno debería hacer una lista de problemas. ¿Cuáles son los problemas principales de este hurón? Ay, qué nervios. La Ya te dije estranguria, poliacuria, Ya, sí. Otro. que para empezar no tiene ninguna vacuna. Hace 3 años. O sea, Ujú. tenía las de cachorro, ¿sí? ¿Tú crees que lo que tiene ahora se ha relacionado con distemper o rabia? No, pero usualmente mejor siempre tener esos datos a consideración por si acaso. Sí, pero no, lo más probable es que no sea una causa importante en este contexto. O sea, a mí me interesa más eso en el contexto que quiere decir que no lo han llevado al veterinario hace 3 años. ¿Ya? No, no que no tenga la vacuna porque no estoy sospechando que tenga distemper por los signos clínicos. Si yo digo en cambio que está convulsionando, la cosa cambia. Pero sí, ¿cuál otro problema? El tendría en abdomen abultado en cuenta el lado izquierdo. ¿La qué? El abdomen que está como abultado en el lado izquierdo. Ah, ya, pero ¿qué órgano es? ¿Era el páncreas? No. el vaso. El vaso. El vaso. El páncreas es una V. Tiene una rama que está en el estómago y otra en el duodeno por el lado derecho, y no lo vas a poder palpar. Recuerda que está dentro, no se palpa. Entonces, lo más probable es que sea el vaso. ¿Cómo se llama cuando el vaso está grande? Esplenomegalia. Muy bien. Entonces, tenemos una esplenomegalia, sí, perfecto. ¿Qué otra cosa? Podría tener en cuenta el estado de estrés del animal por que no juegan con él, pasa encerrado, los problemas renales que tiene. ¿Y por qué dice que tiene problema renal? O sea, me refiero no a los problemas renales en sí, sino que el que tenga dolor al orinar y tener que orinar frecuentemente.
Que son dos cosas, pues, ¿qué quieres poner como lista de problemas? ¿El estrés o lo de la orina? No, los dos, así como por separado. ¿Sí? ¿Sí? El que está encerrado, obviamente hay que preguntarle cada cuánto lo limpia, con qué lo limpia, porque podría estar súper sucio, podría no limpiarlo, podría generar una infección urinaria. Esas son preguntas que obviamente no tenemos. Mm, ujú, pero sí, obviamente el estrés influye mucho. Sí, ya. Y también tenemos el tema de la mano, también tenemos el tema de los ácaros en el oído, ¿ya? Que también indican Puede que ser no hay mucha también, limpieza. puede ser también eso que mencionó de que antes le había pasado eso de que le había aparecido la pelotita en su mano, pero que le volvió a pasar, eso indica que es algo como más estacional, por así decirlo. O sea que, o mejor dicho, que le Eso pasa no cada era lo cierto de la tiempo. pelotita en la mano, No, eso es que miento. se le cae el pelo. Es- El tutor dice que disculpe. se le caía el pelo y después crecía y ahora ya no le crece. La pelota en la mano es otra cosa que la encontramos nosotros, pero no venía por eso, ¿ya? La fimosis también ahí dice la compañera. Entonces, sí, todas esas son listas de problemas. Entonces, todos esos son problemas que tiene el hurón, tiene varias cosas. Nunca va a ser un caso del libro que va a tener solo una cosa, ya eso no pasa. Ya, bien. Ok, entonces ahí con toda esa lista de problemas, mi pregunta para ustedes es, ¿qué examen le hacemos? ¿Qué sospechan? ¿Qué sospechan que tiene? ¿Con qué examen parten? Entonces, ¿qué deberían decirme? En la actividad va a haber una parte que va a decir prediagnóstico. Entonces, ustedes van a decir, yo sospecho que tiene esto y esto por esto y esto y esto. Para confirmar mi prediagnóstico voy a hacer esto y esto y esto. Y yo como tutor te voy a decir, oh, es que no tengo tanta plata, solo puedo hacer un examen. Entonces tú me tienes que justificar cuál es el examen, de nuevo, pensando en lo que hablamos en la primera clase, el examen que más información me va a dar y que más va a ayudar al paciente. No le Eh, voy a pedir todos los exámenes porque sí. A ver, en el chat dicen algo, espérame un poquito. Dicen examen de sangre, medición hormonal y examen de orina. Y ahí Josefa dice eso está todo malo, ¿ya? Porque no me dice qué cosa le va a hacer. Yo no le puedo pedir a un tutor una orden, no le voy a hacer una orden que diga examen de sangre, porque después el laboratorio me va a decir qué quiere. ¿Qué un hago con perfil eso? bioquímico, Eso está más completo. ¿Para qué quieres hacer un perfil bioquímico? mm, para ver el nivel enzimático, el nivel, ¿Se miden enzimas? o sea, no, se me fue. Por eso. Entonces hay que hacer este ejercicio, porque no es lo mismo pensar que uno lo sabe y después explicarlo. El tutor te va a preguntar qué es eso, por qué tengo que hacer eso. Entonces, ok, le vamos a tomar sangre. ¿Qué cosa? Tú dices perfil ¿Puede bioquímico. puede ¿Alguien ser ayuda a la hemograma? compañera? Ya, hemograma de nuevo, ¿por qué? Por como medir si está bien funcionando el vaso, por así decirlo, como tiene la reserva de glóbulos rojos y todo eso. No Y estoy eso lo hace el segura. vaso. Ay, ¿Qué verías, qué esperas ver si está mal el vaso? Profe, en el Ujú. perfil bioquímico podría ser para la medición de la glucosa o de los lípidos, como para poder descartar algunas enfermedades que mencionó antes. De nuevo, no vamos a descartar todo porque sí. Tú tienes Mm, que estar pensando en qué prediagnóstico quieres y vas a pedirlo. El perfil lipídico es un examen aparte del perfil bioquímico, ¿ya? Y la glucosa es aparte también. mm. ¿Acá tú sospechas que tiene un insulinoma por los signos que tiene y por eso quieres ver la glucosa? ¿Sospechas de una falla en el hígado y por eso quieres ver lipídico? O sea, ¿qué cosa sospechas y qué le vas a tomar? Ahí Josefa decía medición hormonal. ¿Por qué está incompleto eso? Porque no dice qué hormona es. Examen de orina, de nuevo, no dice qué examen es. ¿Ya? Entonces tienen que ustedes decir, yo sospecho que este paciente, volvamos al caso de lo que decían delante, a ver, Montserrat dice hemograma para medir la línea blanca y roja. ¿Ya? ¿Por qué? Yo como tutor te digo, ¿para qué quiere ver eso? ¿Qué cree que tiene? ¿Va a verse alterada la línea blanca y la roja por alguna enfermedad, por el tumor de la mano? ¿Le cuesta hacer pipí? ¿Me va a servir tomarle ese examen? Si yo te digo que tengo plata para un examen, no tengo más, tú le vas a pedir examen de sangre y con ese examen de sangre el hemograma, porque quieres ver la blanca y roja.
¿Con eso vas a confirmar algún diagnóstico? ¿Te va a servir de algo en tu plan de acción? Esas son las preguntas que tienen que ustedes hacerse porque tienen que priorizar, ¿ya? Está bien, obviamente el hemograma te va a medir la línea blanca y la roja, pero ¿qué sospechan? Como lo que decían delante, quiero ver el vaso, pero si tuviera alterado el vaso, ¿qué va a cambiarte de ese examen? ¿Y qué quieres ver? O sea, es que hay linfocitosis, eso me confirma no sé qué. ¿Cachai? Ese es el análisis. No quiero que me digan, quiero hacer un perfil bioquímico para ver cómo está el riñón funcionando. Sí, pero sí, el perfil bioquímico te mide la funcionalidad renal, te ve si hay azotemia. ¿Pero tú sospechas de eso en este paciente? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué examen creen que pueden hacer? Quedan 5 minutos para las 6, así que démosle. Camila dice ecografía abdominal para ver si las glándulas adrenales están aumentadas. Muy bien, ahí te creo más. ¿Solo para eso sirve la eco? ¿Qué más podríamos aprovechar de ver en la eco? El vaso, El vaso. Si hay un linfoma, dijimos que se va a ver como panal de abeja. Si está grande, también se va a poder medir en la eco. Se pueden ver los linfonodos, pero Camila, ¿sospechas que tiene linfonodos grandes? ¿Sale algo de eso en el examen? No. Entonces, es como decirme que el perfil bioquímico me sirve para ver riñón. Si no sospecho nada renal, no es una justificación que a mí me sirva. Me interesa que me justifiquen el examen en base a los prediagnósticos que creen. Entonces, la eco me va a permitir ver las glándulas adrenales. Está pelado, que podría ser adrenal. Me permite ver el vaso, que sabemos que está grande. Tengo que descartarlo. ¿Qué otra cosa podríamos descartar de los posibles prediagnósticos con la ecografía? ¿Qué dijimos que pasaba cuando hacía pipí? puede ser la próstata. Exactamente. Vamos a ver con la ecografía cómo está la próstata. ¿Está grande? Por eso que le cuesta orinar. No está grande, pero tiene cistitis. En la eco también se va a ver la vejiga. Vamos a ver el tamaño de la pared de la vejiga. Vamos a ver cómo es la orina, si se ve con sedimento, si hay algún cálculo. Porque puede ser que tiene fimosis. Vamos a poder ver el prepucio. Todo eso se puede analizar con la ecografía. Entonces me va a permitir descartar muchas de las enfermedades que yo ya estoy sospechando que tiene. No vamos a hacer una eco a la manito. ¿Ya? Eso es aparte. Pero va a permitir ver todo eso. Obviamente que vamos a ver el estómago, que vamos a ver riñones, que vamos a ver el hígado, todo eso igual se va a ver porque es una ecografía completa, pero a mí me interesa pedir el examen de nuevo que más información me dé. Y con ese examen yo puedo descartar, ¿ya? Dependiendo de lo que salga en esa ecografía, obviamente que se puede tomar un examen de orina, pero ahí de nuevo, ¿qué examen de orina es? No me sirve que me hagan, que me digan eso. Dicen el nombre completo. Ahí la compañera dijo ecografía abdominal. Perfecto, completo. ¿Ya? Hemograma, perfil bioquímico, completo. Examen hormonal, no es completo. Tiene que ser qué hormonas vamos a tomar. Porque tal vez ecográficamente la adrenal está normal, pero tengo que tomar la hormona para ver si están altas. Entonces, ¿qué hormonas vamos a pedir? Tal vez no es la próstata, es la vejiga y se ve rara la orina. Entonces, tomemos un examen de orina. ¿Qué examen le van a pedir de orina? ¿Ya? Em, si tenemos el tema de la manito, de la masa, del dedito, ¿qué examen podríamos hacer para descartar o ver qué tiene en la mano? No estoy segura, pero podría ser no sé si es muy invasiva, una biopsia. Ayer se dice una biopsia, sí podría ser, pero eso involucraría sacar la masa, ¿ya? O Mm, sea, Una tú la sacas y la mandas citología, a biopsia. Antes de sacarlo, ¿qué? citología. Podría ser una citología, sí, pero acuérdate que no sabemos si es mastocitoma o no, y si es mastocitoma y lo punciona, va a crecer demasiado, entonces tampoco es como el primero de acción, pero sí se podría hacer. ¿Cómo yo sé si esa masa que tiene en el dedo está involucrando el hueso o no? Radiografía. ¿Y cómo se llama ese examen de manera completa? No es radiografía, es, puede ayudarla a cualquier persona del curso. No la dejen sola a la compañera.
Si yo mando una orden y digo radiografía, y llega la doctora que toma radiografía, me ve al hurón y dice, ¿qué hago con esto? ¿Le Ah, radiografía de la de cola? la, es que no sé qué miembro era, pero como de la zona donde está la masa. Claro, entonces tú tienes que poner de qué zona y tienes que poner qué vistas vas a pedir. No sirve solo decir de dónde, ¿ya? Bien. Entonces, bueno, ya son las 6. Pero la idea es esa, que hagan ustedes ese análisis cuando veamos los casos. Bueno, se tomaron varios exámenes, solo para contarles qué pasó al final, porque no vamos a alcanzar a hacer el resto del análisis. Se tomaron la eco, vimos que había efectivamente la adrenomegalia, se tomaron radiografías, se vieron que no estaba afectada la manito, se tomó una citología, se tomaron exámenes de sangre, se tomaron exámenes de orina. Bueno, finalmente le dijimos que tenía que operarse, tenía que sacarse la glándula adrenal, sacarse el vaso, extraerse la masa y mandarse a biopsia y lo dejamos con tratamiento por mientras. ¿Qué pasó? Nunca volvió. ¿Ya? No volvió. El tutor nunca lo trajo, no lo quería, lo tenían cerrado en una jaula, le dijimos que lo diera en adopción, que me lo diera a mí, en verdad, que yo lo iba a cuidar hasta que, por lo que podía vivir. El tutor dijo que no, él no le tenía mucho cariño porque era el hurón de su expolola, todo un tema. Y llegó a los 2 meses después, ya porque había estado bien, pero ahora tenía problemas para defecar y tenía el ano así, con comedones y un abultamiento en esta zona. Entonces dijimos que los hurones tenían glándulas anales. Lo primero que hay que pensar es si este hurón tiene glándulas anal o no, es criadero nacional o internacional. Le hicimos ecografía en esa zona y se vio que tenía una masa perianal y tenía las adrenales ya redondas y muy grandes, y el vaso muy, o sea, perdón, el páncreas muy heterogéneo. Entonces ya la cosa era más mal pronóstico, no se podía operar. Ahí están las conclusiones. Le dejamos corticoides pensando ya en una neoplasia generalizada y que viniera a control en 2 semanas. Obviamente, como ya sospechamos, no vino a las 2 semanas de control, ¿ya? Volvió a los 4 meses porque lo vieron muy mal. Le suspendieron los medicamentos porque se les acabó los remedios y no le vinieron a comprar más porque tampoco lo llevaron a consulta. Y ahora le sentían que se quejaba y tenía un bulto también en el abdomen y no podía moverse. Llegó así. Vamos a ver el video. Miren el esfuerzo que hacen. Obviamente está mucho más calvo, ya la masa estaba muy grande, creo que ahí tengo una foto, sí, más de 3 centímetros de grande la masa que tenía, casi 4 centímetros, la masa perianal, todo estaba, pero todos los tumores gigantes, apretándole, había bajado mucho de peso, estaba muy decaído, ya no podía hacer nada, así que, ¿qué creen ustedes entonces que hicimos? ¿Lo eutanasiaron? Y dijimos que era para eutanasia justamente. Entonces finalmente se eutanasió el paciente para que no sufriera más. En estos casos, son casos complicados porque son enfermedades, como les decía, que requieren que la familia esté muy involucrada en el caso. No era el caso así, de hecho el tutor no venía, venía la vecina, porque la vecina me lo llevaba, porque el tutor nunca podía y porque él no tenía un vínculo con el hurón, porque le recordaba a su expolola, como les decía, él se lo había regalado a la expolola y habían terminado. Entonces, por eso yo siempre les insisto a la familia de todo lo que involucra la enfermedad, de todo lo que involucra los gastos que involucra eso, y que en caso lo den en adopción. Hay familias que sí los entregan y nosotros como clínica nos hacemos cargo hasta que se rehabiliten y después se van conmigo o con alguna otra colega o con alguna otra familia que le podamos encontrar, porque tener un animal así, ¿cierto? Sin medicamentos, sabiendo las enfermedades que tiene, ya para mí no es ético, ¿sí? Ahí entra el tema de que hay gente que hace las denuncias por maltrato, depende de uno cómo se lleve la situación. Si ustedes le dicen a la persona que es maltrato, muchas veces la persona finalmente se va a ir y nunca va a volver y el animal va a sufrir. Entonces yo intento hacerlo más por la buena y por la mala y decirle así como, usted está haciendo maltrato, porque suelen no volver después. En este caso, al menos la familia sí volvió y yo sí le pude ayudar al animal a tener un descanso para que no siguiera sufriendo, ¿sí? Que ya no era operable lo que tenía. Entonces, me pasé 5 minutos.
No pudimos dedicarle tanto tiempo al caso porque me atrasé con la llamada. Nuevamente, disculpe. El próximo caso la otra semana, espero que sí lo puedan hacer ustedes completo. No sé si alguien tiene algún comentario, duda, de todo Profesora, lo que hablamos. Dígame. no es de la clase, pero es que quería discutir con usted un tema del ramo ya cuando termináramos. ¿Ya? Claro, ¿Pero con el resto de la gente o nosotros? no, con usted. Ah, ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? No, profe, muchas gracias. Todo claro. Cuando hay tanta información uno queda medio mareado. Si les surge alguna duda, pueden dejarla por el foro, así la vamos conversando entre todos. Ya, ahí les voy a dejar el tema del hurón del vaso para que le den una vuelta que creen que le puede haber pasado. ¿Ya? Le subí el paper ya de la salmonela en el erizo y la próxima semana entonces vamos a hablar del erizo de tierra. ¿Sí? Y cualquier cosita la dejan ahí nomás en el foro, así que nos vemos. Perdón el retraso ahí de los minutitos. Y entonces yo me quedo aquí porque Yaritza quiere conversar una cosita. Y ahí se pueden desconectar los demás. Gracias por la